Y yo les empecé a hablar de ovnis y de extraterrestres y les dije que se podían atraer y no me creían. Me decían que estaba mintiendo, que estaba loco, etcétera. A ellos, ese grupo de niños, les dije que me acompañaran y que fuéramos al patio de la escuela donde no había nadie y que observáramos el cielo y que yo los iba a llamar. Todos los seres humanos, por el simple hecho de estar vivos, poseen dones. Que no los desarrollemos porque no sepamos que existen es otro asunto. Por ejemplo, experimentos súper interesantes que se acaban de hacer recientemente y que se comprobó 100% que la telepatía es real. De verdad, lo pueden buscar. La prueba se hace con personas normales. La prueba se entiende con niños que son autistas no verbales. Yo no involucraría a políticos mexicanos, ni hombres ni mujeres, en los temas que son importantes del estudio de la ciencia hacia los fenómenos paranormales o el fenómeno no humano. Por una simple razón. No entienden de ciencia, no entienden de fenómenos paranormales, no entienden de fenómenos no humanos. Entonces, el tratar de que haya una aceptación por parte del gobierno para quién tiene la razón en la sociedad, pues el gobierno, aunque esté un error, y eso es lamentable. Entonces, pues no los invito y si le hacen clip a esto y se lo mandan a Jaime Maussan, me da igual, porque no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. No se debe mencionar la palabra extraterrestre, no se debe de hablar de hibridación alienígena para todo esto, pero Jaime Maussan sí quiere que se maneje esto. Aún contradiciendo a Jaime Maussan, no quieren utilizar esos términos, porque no son híbridos, porque no son extraterrestres. El Vaticano ataca mucho a la Santa Muerte porque se están haciendo muchos adeptos, ya van 12 millones o más, y obviamente pues que haya hoy en día iglesia con religión. No les gusta que se diga lo que su Dios, el que representan, dijo, y tampoco que la Santa Muerte diga, ¿tú quieres ser católico y aparte ser devoto? Adelante. ¿Tengo que dejar un diezmo? No. Y cada vez que hablo de este tipo de cosas, las únicas personas que sí me han amenazado son de la iglesia. Y me lo dijo así como muy, muy claro, ¿no? O sea, ¿tú no tienes miedo de que te amenacen o que te vayan a hacer algo? Y dije, no. Me dijo, ya, pero ¿no te preocupa que le hagan algo a tu mamá? Y, ahí sí. No, hombre, pues cambió totalmente la plática. Antes de comenzar el podcast, quiero recomendarte la marca Dante. Estas playeras cómodas y elegantes, 100% hidrofóbicas, repelentes a cualquier líquido. Vean esto. Te dejo el link de la tienda aquí abajo con un súper descuento. Ahora sí, vamos al podcast. Amigos, bienvenidos a un podcast más de su podcast favorito desde tierras yucatecas. Hoy es un episodio muy especial, como ya vieron. Muchos de ustedes me habían pedido esta colaboración y al día de hoy ya se pudo. Con ustedes, Fepo, un gustazo. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, bro? Bien, bien. Ya verás, entusiasmado de ya tenerte aquí. Muchos de los seguidores, en serio, haz colaboración con Fepo. En la calle también, los podcasts. Oye, con él. Dije, ya he intentado mandar mensajes, pero hasta ahorita no se ha dado la situación. Pero es una cosa bien rara que sí le quiero decir a la gente, porque luego dicen que es que a mí no me contestan los mensajes. Ajá. Y yo trato de contestar todos los mensajes. De hecho, yo lo seguía a él y él no lo seguía a mí. Yo lo seguía a él y él no me seguía a mí desde hace muchísimo tiempo. Y justo estábamos platicando, dijimos, vamos a invitarlo para una noche paranormal. Y yo les pregunté a todos los que trabajan, bueno, que estaban ahí, les dije, ¿alguien lo conoce? O sea, personalmente, no. Entonces yo dije, bueno, le voy a mandar un mensaje a ver qué pasa. Okay. Y cuando entré a ver, vi que tenía mensajes tuyos y yo así de, no manches, ¿cómo es que no me salen? Varios mensajes. Si yo te sigo, ¿por qué no me salen tus mensajes? De hecho, yo tenía una teoría, ¿sabes? O sea, sé que vives acá, pues yo te ubicaba desde hace ya mucho antes de los podcasts y que estés en redes sociales, pero yo pensaba que estabas en la Ciudad de México, ahí vivías. ¿Has vivido allá o...? Sí. Okay. O sea, yo soy yucateco pero por tiempo. Ajá. O sea, llevo más tiempo de mi vida viviendo aquí que en cualquier otra parte del mundo. No nací en la Ciudad de México, aunque mi acta de nacimiento dice que soy de la Ciudad de México. Y es un misterio. Ok. Y viví mucho tiempo allá. O sea, mi infancia, una buena parte, también Guadalajara, Pachuca y así. Entonces, con el tiempo ya nos vinimos a vivir acá. Yo regresé para estudiar, regresé para quedarme a vivir mucho tiempo igual en la Ciudad de México, pero al final yo soy team calor, porque soy muy friolento, sí. Por eso yo estoy con sudadera. Y y yo soy muy feliz aquí. A mí me gusta la playa, me gusta el sol, me gusta broncearme, me gusta la tranquilidad, me gusta el orden, la limpieza, entonces está padrísimo. Bueno, para meter en contexto a la gente, igual de que dicen, no ubico a Fepo, ¿qué hace? Primero quiero saber qué hacía Fepo antes de Podcast Paranormal y por dónde creció, que me digas así exactamente. ¿Qué es lo que hacías?
Pues yo creo que todos los caminos llevan a Roma. Y al final, yo desde que estoy chiquitito, los temas que tienen que ver con el fenómeno paranormal, sobrenatural, o sea, todos los misterios y especialmente el fenómeno no humano, extraterrestre, a mí me súper fascina. Entonces, en realidad yo intenté hacer muchas cosas porque tenía como que el estigma de que la sociedad, la familia, los amigos, etcétera, iban a juzgarme de una forma negativa si me dedicaba a hacer aquello que a mí me gustaba. Y además, no era como que visiblemente hubiese algo que tú puedas estudiar que te diga, ok, tú quieres ser ufólogo, pues vas a estudiar ufología. No existe esa carrera como tal. Sí. Entonces uno empieza como a, pues, a notar qué cosas te pueden llevar hacia eso, aunque no se lo digas a nadie. Está cinematografía, comunicación, periodismo, etcétera, ¿no? Y yo seleccioné cinematografía porque me parecía que las películas que hablan de cualquiera de estos fenómenos son súper contadas, aquellas que lo hacen de la manera correcta, pero súper, súper contadas. Te puedo decir que de historias así, no de historias, o sea, basadas en hechos reales, sino en el fenómeno real, Sí. llegan a mi mente únicamente, por ejemplo, Encuentros cercanos del tercer tipo, El Ente, Hereditary y The Witch. Y nada más. Eso es porque tú piensas que a ellos les gusta ese Claro. ese tema, ¿no? Y saben cómo abordarlo. Y saben. O sea, hay otras películas como podríamos decir quizá El Exorcista, pero está muy, muy alejada de la realidad. De hecho, está basada en una historia real y está muy alejada. Es una excelente película de terror, pero está muy alejada de la realidad. Entonces, este tipo de cosas yo notaba que había como una carencia de un estudio verdadero, porque además las historias verdaderas sí dan miedo y dan mucho miedo. O sea, tú quieres hacer una buena película de terror, te puedes adentrar a eso y si lo sabes explicar, son fascinantes. Y yo dije, bueno, al final, si yo quiero poder contar estas historias, las reales, las investigaciones y más, creo que el cine me daría las herramientas para poder hacerlo. Entonces, estudié cinematografía, brevemente me dediqué al cine, comerciales, videoclips, etcétera. No era lo que buscaba ni la forma de trabajo que a mí me hubiese gustado para poder llevar a cabo estas cosas, porque dinero manda en el cine y entonces, si tú no eres el productor inversionista mayoritario, no importa que seas un super mega crack o una super mega crack, se va a hacer lo que diga el dinero. Y eso muchas veces implica que te digan vas a tener de actriz principal a Lucerito y no tiene ningún sentido. Pero bueno, con todo esto pues empecé a hacer otras cosas, empecé a hacer mis investigaciones por separado. Literalmente bebía libros, documentales, todo lo que salía en televisión y redes sociales, plataformas, etcétera. Todo lo consumía para poder también diferenciar, ¿no? Las cosas que son reales y falsas, que también está internet plagada de cosas que no son reales, pero que son muy interesantes. Y después me dediqué a la fotografía, viajé por el mundo haciendo fotografías. Pues desde que tengo uso de razón, ya como adulto, he sido empresario junto con mi hermano. Una de las cosas que les he dicho, tenemos unas... Bueno, yo ya no, porque ya no formo parte de esa empresa, ahora estoy haciendo unas nuevas. Una de las empresas más grandes en su ramo del mundo. Y me da mucho orgullo decir que ayudé a construir esa empresa. Pero fácil, yo creo que hicimos unas 20 o 30 empresas constituidas legalmente, echándole muchas ganas, que fracasaron. O sea, en sumatoria, entre mi hermano y yo, hemos hecho más o menos unas 20 o 30 empresas que fracasaron. Y fracasaron porque falta el expertise, falta el conocimiento. Tú crees que lo tienes, pero vas a fallar. Y está bien, el fallar está bien porque te enseña cómo vas a controlar las cosas cuando empiecen a salir bien, qué cosas debes hacer y qué cosas no, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas me ayudaron a que el momento en el que me decidí en la cúspide de esa empresa y de mi momento empresarial, cuando más dinero podía ganar, más éxito podía llegar a tener, que ya lo estaba teniendo, de repente me di cuenta de que me despertaba y estaba un poco deprimido. Bueno, un poco muy, muy deprimido. No, haciendo algo que no te gustaba, ¿no? Exactamente. O sea, no tiene nada que ver el dinero. La gente piensa que es como lo más importante porque la sociedad no nos ha permitido tenerlo. Pero cuando ya lo tienes, te das cuenta de que no es así. Y un éxito, aunque sea pequeño, de algo que a ti te gusta, es gigantesco. A diferencia de un éxito gigantesco de algo que no te gusta, es pequeño. Entonces,
De pronto un día dije, no, ya. Compré unos micrófonos, comencé a pintar una habitación de negro, compré LEDs, pasé las sillas de mi comedor para allá y me inventé un pretexto. No es que yo dijera, quiero hacer podcast, siempre lo he deseado. No, yo quiero hablar de fenómenos paranormales y de extraterrestres, punto. Eso, investigarlos, ir al lugar de los hechos, entrevistar a las personas que lo han experimentado, que tienen investigaciones poderosas, etcétera. Eso es lo que a mí más interesa, contar mis historias de terror, todo lo que está en la parte oscura de mi mente. Y me adentré súper cañón, me entregué a eso, renuncié a mi trabajo, todos lo vieron como una locura y ahora ya no. Ahora ya no es una locura. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Hubo algún momento que te marcó para dedicarte a esto? ¿Algo que haya pasado? Sí. Fíjate que yo lo pongo mucho en referencia como... Es como bien raro, ¿sabes? Cuando te casas y si eres católico, por ejemplo, haces esta hermosa ceremonia en la iglesia y una persona que se supone que no ha tenido una relación seria, adulta, donde uno se quita la ropa y ama a otra persona, que nunca se ha casado ni se va a casar, te habla de cómo debe ser el matrimonio. Pues es muy raro. En el tema de los fenómenos paranormales, uno puede creer que existen, o el fenómeno extraterrestre, puedes creer que existe, pero no tienes la certeza. Puedes creer que existe porque crees en la otra persona, porque crees en el investigador, porque crees en lo que te dijeron en el documental, en lo que leíste en un libro. Puedes creer en la evidencia. Pero el día que estás frente a frente a esa realidad, todo tu panorama cambia absolutamente. Entonces, cuando era muy pequeño, a los 4 años, me la pasaba leyendo estos libros y cosas que habían en casa. Y yo sé que suena bien raro. Cuando era más pequeño pensaba que era padre decir que era un niño que leía. Hoy pienso que hubiera sido más padre, que hubiera dedicado más tiempo a jugar. Pero en ese momento, para mí, esto era súper interesante. Entonces leí estos libros que tenía mi mamá, Dinosaurios, Ciencia y Misterios. Los de brujería y de política me los ponían más en alto para que no los agarrara. Había a veces que los tomaba. Evidentemente los de política me parecían tremendamente aburridos, pero los de brujería me parecían muy interesantes. Entonces, aunque no comprendía muchas cosas, me parecía fascinante porque yo creía, mi mundo era mi casa y el kinder, nada más. Entonces, yo de verdad creía que, por ejemplo, podías ir a un zoológico y ver dinosaurios. Todavía no me había quedado el concepto de que 65 millones de años de extinción significaban que nosotros no podíamos convivir con ellos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, en mi mundo, las cosas increíbles eran ciertas. Puede ser, es posible, ¿me entiendes? Cuando ya crezco y ya voy a la primaria, ya conozco otros niños y niñas y me doy cuenta de que los adultos ya no tienen ese filtro de decirte esto no es real, aunque ellos no lo sepan. Simplemente dices, ¿sabes qué? Vi a mi abuelo fallecido y platiqué con él anoche. Inmediatamente los adultos, como si fuera importante para ellos destruir tus sueños, destruir tu realidad. No, eso no es cierto, los fantasmas no existen, estás mintiendo, niño malo, ¡pam! Vete. Espera. Les da miedo esa realidad. Entonces, como niño te das cuenta de que destruyen mucho de tu mundo, lo destruyen, te cierran totalmente el tercer ojo. Esa interacción con el mundo adulto que controla. Y de repente dije, wow, o sea, todas estas cosas en las que yo creía no son reales. No existen los dinosaurios, no existen los ovnis, no existen los fantasmas. Pero no puede ser, porque lo que había leído me decía lo contrario. Y de pronto, a los 8 años, que seguía enamorado de todo esto, vivíamos en Guadalajara y pues vi un montón de ovnis. Hubo una oleada ovni y fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Y aún así, después de esto, lo dudé. Porque habían adultos que no habían estado presentes y me decían, no, lo que viste son aviones de la Fuerza Aérea. Y tú lo crees porque te lo dice un adulto y crees y confías en el adulto. Pero no tiene sentido. Un avión de la Fuerza Aérea no es un platillo. No está flotando sin hacer ruido. No se mimetiza con el medio ambiente. Pero bueno, o sea, los adultos son así. Y después de eso, a los 11 años, estaba en un lugar yendo hacia las pirámides del Sol y de la Luna. Estaba muy, muy deprimido porque, aunque estaba muy pequeño, había descubierto que mi mamá se iba a morir. Estaba muy enferma, iba a pasar a una operación, pero era como, pues es que si no la hacemos,
mañana se muere y así a lo mejor se muere dentro de 6 meses, pero de que se muere, ¿no? O sea, no hay nada que la ciencia médica nos permita hacer para salvarla. Y obviamente ella no dejaba que nosotros nos enteráramos de esto, pero llegó mi papá y de repente mi papá vivía en casa. Él no vivía con nosotros, entonces no estábamos acostumbrados a esa interacción con él. Y yo me enteré en una conversación que ella tuvo con otra persona, porque yo espiaba las conversaciones de los adultos, porque me encantaba que a veces hablaban de fantasmas y extraterrestres. Entonces fue cuando la escuché hablando de eso y me espantó un montón. No se lo dije a mi hermano, no se lo dije a nadie, simplemente me lo guardé y mi mundo se puso de cabeza. Entonces, mi papá nos dijo que el fin de semana, el domingo, nos iba a llevar a la pirámide del Sol y de la Luna. Y yo me emocioné. Porque me gustan las pirámides y porque estaba padre salir de casa. Entonces, como olvidar eso por un momento. Sí. Y nos fuimos, pero no fuimos a la pirámide del Sol y de la Luna. Se detuvo en la carretera en un rancho donde vivía un compadre de él, donde se iba a poner así, pues a beber. Sí. Y yo ya sabía que eso iba a pasar. Entonces, cuando entramos, nos desviamos en esa parte de la carretera. Yo le pedí que por favor, que fuéramos a la pirámide. Me dijo que al rato y que bla, 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 ya sabes, ¿no? Se enojó, se puso a beber. Cuando vi que ya estaban abriendo la segunda o tercera caguama, dije, pues obviamente no vamos a ir, ¿no? O sea, vamos a regresar peligrosamente en un automóvil conducido por alguien que está en un estado absolutamente inconveniente. ¿Qué edad tenías? 11. Ok. 11 años. Y pues estaba enojado. Y me enojé con mi hermano y me enojé con las hijas de este señor. Que a fuerza querían escuchar Bronco y hablarme de lo increíble que era, ¿cómo se llama? Lupe... no me acuerdo cómo se llama el vocalista de Bronco. De Bronco, no recuerdo. Guadalupe se llama, pero no me acuerdo cómo le dice. Pero bueno, él... Y ellas estaban enamoradísimas de este chico, entonces estaban hablando y hablando y hablando de este señor. Y yo me aburrí, me salí. Estaba el coche de mi papá, era un Spirit azul. Me recargué en la cajuela. Estaba muy triste, era un atardecer. Y no es que tuviera ganas de llorar, tenía ganas de que el mundo se apagara y se terminara ya, así. Era como demasiado para mí. Entonces me quedé viendo el cielo, que estaba hermosísimo. No había nubes, pero estaba muy impresionante. Y me quedé pensando en ellos, en los seres extraterrestres. Y yo sabía que de alguna forma ellos podían entendernos. Quizás no son como nosotros, pero pueden entendernos. Sí. Y quizás no necesitan escucharnos literalmente, pero pueden comprender las ondas cerebrales, los mensajes emotivos y más. Y entonces empecé como a solicitar, pero era más bien como un reclamo, con mucha fuerza. Es muy extraño porque en el reclamo había amor, pero era una forma de decirles que los necesitaba, que necesitaba saber que había algo extraordinario en la vida y que esto no era todo, que había algo más. Y que quería que me dieran una forma de que hubiese no un mensaje, sino una muestra clara de su existencia. Y la quiero ahora. Y en ese momento apareció un ovni. Literalmente, como en película de Capulina, así. O sea, no llegó. Estaba ahí, de pronto. Y yo creo que es el objeto más espectacular que he visto en toda mi vida. Es absolutamente una tecnología perfecta. Y es muy raro de decir, porque tú ves esto, una computadora, un teléfono, un automóvil perfecto. Tú ves la manufactura humana. El cerebro es tan poderoso, el cerebro humano, que tú puedes notar que incluso en esa perfección hay una imperfección, porque fue creado por un ser humano, un robot que construye un ser humano que termina construyendo y no es perfecto. Cuando tú ves ese objeto, su luz, su forma, su movimiento, es demasiado perfecto. Es una manufactura que claramente no es humana. Okay. Entonces, estaba ahí, prendió unas luces blancas, tipo LED, pero en aquel entonces no habían LED y eran muy potentes, en un atardecer, o sea, competían con la luz del sol y ganaban. Y prendían como en orden, de tal forma que parecía a lo lejos que se estaban moviendo, pero en realidad prendían y apagaban. Tenían un orden. Y yo sabía que estaban ahí para mí. Y entonces hacían esto y desaparecía. Y luego, en tu visión, como que yo sabía que iban a volver a aparecer,
y de repente aparecía en otro lugar. Era como un juego. Ujú. Como, mira, aquí estoy y ahora encuéntrame. Y yo volteaba hacia otro lugar y más o menos por ahí Ajá. podía ser que apareciera. Iba como brincando. Y de pronto me di cuenta de que estaba observando tecnología alienígena. Y empecé a gritar, un ovni, así con muchísima fuerza. Ok. Escuché cómo salían y cuando venían acercándose hacia la salida para pues ir a donde estaba yo y poder verlos, inmediatamente empezó a alejarse, desaparecía y Y cada vez que apareciera más lejos, más lejos, más lejos. Y cuando ellos salieron estaba tan lejos que yo sabía en dónde estaba, Pero ellos no. pero ellos ya no podían notarlo y desapareció. Ok. 11 años, mucho conocimiento, Fepo. Entre la primaria y secundaria, ¿tú cómo eras? Digo, eres una persona que había leído mucho. Yo creo que esto lo quisiste decir al mundo. Oye, yo vi esto y decírselo a alguien que no está acostumbrado a, a que alguien venga y le diga, oye, vi un ovni. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Externabas esto que tú ya conocías o te lo guardabas? ¿Eres una persona solitaria? ¿Cómo eres? Súper solitario, era recontratímido. En realidad es porque nunca me sentí como una persona que encajara Ok. con el resto, justamente porque a mí lo que me interesaba eran cosas que no les interesaban a los demás de la misma forma, porque les habían enseñado a que no podías observar eso. Entonces, yo hablaba de extraterrestres y a la gente no le gustaba, y empezaba el bullying y se burlaban. Y yo hablaba de cuestiones de fenómenos paranormales, de todo tipo, percepción extrasensorial, fantasmas, levitación, telequinesis, y no lo comprendían, no estaba en su mundo. Ellos hablaban de lo que la televisión estaba hablando, del artista de moda, de la Ujú. canción de moda, del programa de moda, del Chavo del Ocho. A mí no me dejaban ver el Chavo del Ocho. Entonces, mi vida era absolutamente distinta. En la adolescencia, pues, me acuerdo que siempre, en toda la primaria y la adolescencia, siempre hacía como que un amigo, alguien que fuera diferente, que le gustaran cosas que no le gustaran a los demás, pero que realmente estuviera apasionado, no que estuviera buscando su identidad. Nadie busca una identidad que sea a la que le vas a hacer bullying. Recuerdo un chico que, gracias a él, creció mi amor por la música de Michael Jackson, específicamente de ese artista. Se llama César, y él fue el que me enseñó con su pasión por el baile, por la música y específicamente por esta persona que pues no importaba el bullying. Realmente, si estabas apasionado por algo, Sí. podías hacerlo. Y entonces yo me volví súper apasionado de Michael Jackson y los extraterrestres y los dinosaurios. Era así mi top. Y entonces no tenía realmente amigos, tenía siempre un solo amigo. Y como nos cambiábamos de sitio, era muy difícil. En algún momento recuerdo que en la primaria no me acuerdo por qué no tuvimos un espacio de clases o una hora libre, no me acuerdo por qué, que estaban en huelga los maestros, y empezamos a hablar, y entonces como que las niñas también empezaron a decir, sí, es que mi abuela vio un fantasma, y como que se volvió como tenebroso, y entonces ahora sí, todos estábamos platicando de esto, y yo les empecé a hablar de ovnis y de extraterrestres, y les dije que se podían atraer, Ok. y no me creían. Esto fue en sexto de primaria, o primero de secundaria, si no me equivoco. Estábamos pequeños, éramos jóvenes, pero éramos niños todavía. No me creían. Y a los que con más fiereza me atacaban, me decían que estaba mintiendo, que estaba loco, etcétera. A ellos, ese grupo de niños, les dije que me acompañaran y que fuéramos al patio de la escuela donde no había nadie y que observáramos el cielo y que yo los iba a llamar. Ok. Y nadie quiso ir porque les dio miedo. Porque les enseñan a temer a estas cosas. Sí. No hay nada que temer en esto. En la brujería sí, pero en esto no. Entonces, pues simplemente así era mi vida, así era mi vida. Y tuve etapas en las que fui como el niño modelo, el número uno, pero también tuve etapas muy malas donde yo decidía que, no sé, era alguna forma como de estar rebelde y simplemente no aprendía nada. Solo hacía travesuras y era el peor alumno del salón, la neta. Entonces estuve a punto de reprobar sexto de primaria y a partir de primero de secundaria dije, no más, no más. Ya no me interesaba en la preparatoria ser el número uno. Ya no me interesaba para nada, para nada. No le veía, y yo sé que a lo mejor esto va a sonar como un mal consejo para niños y niñas, no le veía ningún mérito a que el conocimiento obtenido
fuera aquel que le agradara al maestro de turno. Ok. El conocimiento es importante cuando es verdadero. Y lamentablemente, por ejemplo, me tocó hacer una exposición de cómo el ser humano provenía del mono. Y yo le dije, bueno, o sea, sí viene de un homínido, pero no del mono. Somos primos del mono. Y les daba como cortocircuito Sí, a los sí, maestros, sí, ¿no? claro. Yo tengo 42, o sea, imagínate, cuando yo estaba en ese Tú entonces... tienes 42 años. Sí. Ok. Entonces, en aquel entonces, cuando Oye. yo hablaba de estas cosas que leía en los libros, pues la educación está 30 años atrasada. Sí. ¿Me entiendes? Es como, por ejemplo, te juro que estaba creo que en primero de prepa. Y no sé por qué el maestro de química, o sí, creo que fue el maestro de química, comenzó a hablar de los estados de la materia. Dijo que eran 3. Y yo le dije, no es cierto. Desde hace mucho tiempo sabemos que no son 3. Generabas un debate. Sí, pero Y molesto aparte. eso molesta. Por contradecir. Eso molesta. Y dije, no, bueno, cuando se acabe la escuela, o sea, esto, donde está esta mano oscura y perversa de los paradigmas, de las cosas absurdas, que es que como la mayoría creemos en esto, entonces esto tiene que ser. Cuando salgamos de eso, buscaré mi propia voz, ¿sabes? Y luego se acabó. Y muy tarde decidí hacer el podcast. Es Sí. que no es el podcast. El podcast me permite investigar y hacer ciertas cosas. Eso es lo interesante. Y me gusta que la gente se suma. Claro. Oye, Fepo, y en alguna ocasión de todo lo que sabes al día de hoy, ¿tú has tenido miedo de ti mismo por todo lo que has visto y lo que has aprendido? Pues no. O sea, miedo de que pueda hacerle daño a alguna persona. O que pues tú te sientas especial para algo. No. No. Es que hay una cosa que es bien interesante. Me parece que el Dios de existir, como le quieran llamar, Sí. el arquitecto, Dios de la religión católica, Sí. como ustedes le quieran decir, la energía creadora, como sea, el todo, si es consciente de sí mismo, o quienes hayan sido culpables, porque hay una teoría muy, muy interesante que está escondida en nuestros genes, quien haya sido culpable del diseño, que no es perfecto, pero es muy interesante, el ser humano, sí tenía en cuenta algo. Hay una búsqueda hacia el exterior. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué conocimientos voy a obtener? ¿Y cómo los voy a desarrollar en el entorno? Es una búsqueda. Pero hay una búsqueda más importante que está en el interior. Todos los seres humanos, todos, por el simple hecho de estar vivos, poseen dones. Dones espectaculares. Ahora, que no los desarrollemos porque no sepamos que existen, es otro asunto. Pero conozco personas, he visto, he notado cosas extraordinarias. Desde, por ejemplo, experimentos súper interesantes que se acaban de hacer recientemente y que se comprobó 100% que la telepatía es real. Lo hicieron en un evento en Estados Unidos que se llama Contact in the Desert. De verdad, lo pueden buscar. Se comprobó que la telepatía es real. Le pueden preguntar a Grok o a quien ustedes quieran. ¿En Contact in the Desert? Sí, la respuesta es sí. Y lo pueden buscar. Esto es 100% real. Entonces, cuando tú te das cuenta y dices, oh, es que son personas especiales. No. De hecho, la prueba se hace con personas normales y la prueba se entiende con niños que son autistas no verbales. ¿Me entiendes? Okay. O sea, una persona que, hablando claramente, sin menospreciar a nadie, simplemente, pues lo que es evidente, ¿no? Hay personas que son más altas que otras. Me refiero al tamaño de la estatura. En este caso, pues son niños, niñas que lamentablemente tienen un padecimiento. Sí. No son más inteligentes. No son más inteligentes, ni menos. Simplemente tienen un padecimiento. Pero ese padecimiento los obliga a utilizar otros recursos de los cuales no se habla. La telepatía. Y la ejercen con sus padres. Y es real. Y esas pruebas se pueden generar. Entonces nos damos cuenta de esos dones. Ahora, hay personas que a través de la búsqueda de una información, por ejemplo, ¿es la brujería real? Mi caso, por ejemplo, yo sé que es real. Mi madre a eso se dedica. No es que sea como su oficio. Ella siempre fue escritora, estuvo en política y otras cosas, pero le encanta la brujería. Y la ha practicado desde que es una niña. Entonces, hoy en día la veo y el conocimiento que tiene, pues es muy grande.
Pero cuando yo dudo acerca de la brujería, me acerco a este tipo de personas, no solamente a mi madre, otras personas que han descubierto que poseen ciertos dones. Desde personas que pueden hacer cosas extraordinarias con velas y muchas cosas más. Ahora, con ese conocimiento que parte de reconocer cuál es mi don y después acrecentarlo con el conocimiento, con lo que leo, con lo que aprendo, con lo que practico, pueden llegar a hacer cosas extraordinarias. Eso no significa que ellos sean especiales. Todos podemos hacerlo, el 100%. ¿Tú tocas música? No. ¿Guitarra o algo así? Yo tampoco, pero conozco muchas personas que le das una guitarra y dices, ¿cómo pueden hacerlo? Porque ya traen ese don de la música y aparte pues han estado dándole duro, verles cómo tienen las uñas, ¿no? Cómo Sí. tienen la punta de los dedos. Eso no fue porque sí. Y esto funciona de esa forma. Ahora, cuando yo he estado estudiando este tipo de cosas, sí he descubierto que podemos hacer cosas muy interesantes con esos dones ocultos. Ya. ¿Qué es lo que muy pocas personas saben de ti y Ajá. quisieran que sepas? Algo que digas, esto no lo saben de mí. Pues, la verdad es que creo que he sido muy transparente en los podcasts. Yo he hecho o me gusta así, que no se genera un personaje. O sea, yo ser yo y que la comunidad, cuando me dicen, es que te siento como un amigo, es que quiero ser tu amigo, es que soy tu amigo, ¿sabes? O sea, quiero que sepas que así soy. A lo mejor no ves esas veces que estoy enojado, que estoy discutiendo con el equipo, porque siempre los estoy empujando a que puedan hacer las cosas mejor y que además el contenido se lo debemos al público. Tenemos que entregarle cosas de calidad, información valiosa, cosas que les puedan cambiar la vida de una manera interesante. Entonces, para mí esas cosas son importantes y siempre me he mantenido así. Lo que la gente quizá no sabe en este momento, poco a poco lo va a saber. Pero yo te dije, bueno, tú me dijiste a mí, quiero que me des así como Ajá. bombazos. ¿Va? Sí. Hay muchas cosas que son súper interesantes que la gente poco a poco va a ir conociendo. No lo conocen en este momento porque quiero tratar de ser muy prudente y no cometer los errores que otros investigadores e investigadoras han cometido en el pasado. Claro. Por ejemplo, yo no involucraría a políticos mexicanos, ni hombres ni mujeres, en los temas que son importantes del estudio de la ciencia hacia los fenómenos paranormales o el fenómeno no humano, por una simple razón. No entienden de ciencia, no entienden de fenómenos paranormales, no entienden de fenómenos no humanos. Seguramente debe haber algún político que sea muy amante de estas cosas y sí lo sepa, pero en su mayoría no. Entonces, el tratar de que haya una aceptación por parte del gobierno es como cuando estaba en la escuela, que quería yo explicarle como niño al maestro que no habían 3 estados de la materia. Aunque sabemos que existen más de 3 estados de la materia, al menos 5, pues, ¿quién tiene la razón en la escuela? El maestro, aunque sea un error. Claro. ¿Quién tiene la razón en la sociedad? Pues el gobierno, aunque esté un error. Y eso es lamentable. Entonces, pues no los invito. Simplemente a quienes sí invitamos a estas cosas, a científicos, a gente seria, a gente que pueda hacer los análisis, a instituciones. Pero todo eso se necesita un financiamiento, por eso va caminando muy lentamente. ¿Tú conoces el tema de las momias de Nazca? ¿De las qué? Momias de Nazca. No. ¿No? Mira, te voy a decir una cosa. El grupo de personas y científicos, y si le hacen clip a esto y se lo mandan a Jaime Maussan, me da igual. O sea, la verdad, porque no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. El grupo de científicos, divulgadores y personas que están involucradas en el tema de las momias de Nazca, este grupo de personas súper valiosas, súper inteligentes, tienen una postura muy clara. No se debe mencionar la palabra extraterrestre. No se debe de hablar de hibridación alienígena para todo esto. Pero Jaime Maussan sí quiere que se maneje esto. Él tiene su idea. Sin embargo, yo al observar lo que dicen, los estudios que tienen, me doy cuenta de por qué, aún contradiciendo a Jaime Maussan, no quieren utilizar esos términos. Porque no son híbridos, porque no son extraterrestres. Son homínidos como tú y como yo. Es una especie, para que se entienda fácilmente, de un primate que se extinguió o probablemente por ahí existe alguno en el Congo. Nada más. ¿Son extraordinarios? Claro que son extraordinarios. Pero se quiere barajar otra cosa y nadie se atreve a ponerse de frente a Jaime y decir, oye, a lo mejor me cuesta el cheque, pero yo no voy a mentir. Esto es así. Nadie se atreve a ponerse
en esa postura. Yo no trabajo con él. A veces podemos hacer cosas en conjunto. Quizá vayamos a hacer algo en conjunto para su canal. Quizá. Pero eso no significa que yo tenga que decirle sí a todo lo que el señor diga, ni él tampoco a todo lo que yo diga, ni nadie que trabaje conmigo a todo lo que yo diga. Entonces, más allá de lo que dice una persona, dice la otra, dice este, dice la evidencia. ¿Cómo podríamos nosotros documentar realmente, y me refiero a mi equipo, a mi comunidad paranormal, de la que yo formo parte, cómo podemos nosotros saber, no si lo que dice una persona es real o no, ir directamente a las evidencias? ¿Sabes qué poseemos? No yo, porque si no lo pierdo o me lo como. Material genético extraído directamente del interior del hueso de una de las momias. Y vamos a hacer los análisis. Y como en este momento no tienen un dueño más que el pueblo de Perú, pero a nosotros sí nos permiten hacer el análisis abiertamente, y el análisis, arroje lo que arroje, que te puedo apostar así, puedo entrar a una apuesta, te puedo asegurar que lo que va a arrojar es que es un homínido. Para la gente que igual no ubica qué es... ¿Las momias de Nazca? No. La palabra homínimo. Homínido. ¿Podrías comentarnos qué significa? Sí, nosotros somos homínidos. Digamos que en el reino animal se va dividiendo en diferentes familias, especies, etcétera, ¿no? Entonces, específicamente el ser humano, cuando nosotros decimos que somos o provenimos del chango, del simio, es un error. Nosotros somos primos de una familia de homínidos, que son a los que pertenecemos nosotros. La misma los cadena, changos, ¿no? Sí. Entonces, en esta familia de homínidos, a nosotros directamente, a las momias de Nazca, y me refiero a las grandes pterodáctilas, no a las pequeñas. Las pequeñas, siempre lo digo y lo repito, para que no digan que estoy hablando mal de Jaime. Si quieren observar algo que probablemente no es de este mundo, las chiquitas. De verdad. Eso a mí me suena que estamos ante algo que no es de este planeta. Ahí sí. Pero los grandes, los que conocemos, María, Paloma, Montserrat, bueno, todas estas son homínidos, como tú y como yo. Nosotros pertenecemos a una familia de homínidos primates que no tienen cola, como el gorila, como el chimpancé, como las momias de Nazca, y nosotros no tenemos cola, está atrofiada, porque el mono araña y otros pertenecen a otra familia. Digamos que serán como nuestros primos lejanos. Todos nosotros vivíamos en los árboles y bajamos del árbol. Eso es. Fepo, has vivido tantas cosas, yo imagino. Yo creo que has descubierto y has investigado tantas cosas. Una en particular que tú crees que dices, te explota la cabeza y dices, esto no tiene al menos en tu experiencia, no tiene una explicación lógica ni científica. ¿Alguna en específico que tú digas, eso está raro? Muchísimas. Mira, te puedo hablar, no sé qué te gusta a ti más, del fenómeno extraterrestre, fantasmas, brujería. Vamos a escoger de fantasmas, yo creo. De fantasmas, ok. Hay una cosa que además es súper interesante porque la gente la puede poner a prueba. Obviamente no a todos nos va a funcionar. Debo advertirles, primero que nada, que se dice que no debes de perturbar el mundo de los muertos, ¿ok? Dicho esto, yo solamente voy a comentar estas cosas. Yo lo he puesto a prueba, lo he documentado y poco a poco lo iremos mostrando. Lo he mostrado varias veces, pero lo volveremos a mostrar. Hay un término que es súper interesante, que un holandés, que era un sonidista de cine, descubre. Se llaman psicofonías. Claro. Este señor había, pues lamentablemente, pues había pasado por ese momento de dolor en el que se había muerto su madre. Este señor hace algo que hacen muchos sonidistas, muchísimos sonidistas, que es tener un backup de sonidos ambientales. El sonido, por ejemplo, aunque parezca raro, de una habitación cuando no hay nadie. Y pones el micrófono, le das grabar y hace silencio durante 40 minutos, 1 hora. Entonces tú tienes un sonido que parece que no hay nada, pero cuando tú estás haciendo una película, buscas un sonido de una habitación de 5x5. Claro. Y la colocas y hay un sonido que hay reconoces, como un zumbido que hace el ambiente.
¿Qué pasa cuando estás en el bosque? Pues suenan pajaritos, y suenan las hojas, y suena el viento, el bosque en la noche. Bueno, este señor pues hacía su banco de sonidos ambientales. Había fallecido su madre, llevaba un tiempo, un año, y su madre le había comentado que cuando pudiera iba a tratar de regresar y estar con él. Estaba solo en el bosque, con sus audífonos, con su caña, con su micrófono, tomando simplemente audios del bosque, y cuando lo revisa, se da cuenta de que cuando él estaba pensando en su mamá, cómo estará, etcétera, capta la voz de su madre diciéndole con cariño que estaba muy bien. Pero no solamente eso. No recuerdo en este momento el nombre de este señor, pero digamos que se llamaba Miguel, pero su mamá le decía Mikey. Y le dice Mikey y le da un mensaje. Este señor comienza entonces a hacer psicofonías. Empieza a grabar las voces de los muertos. Ok. Y a partir de ese momento muchas personas comienzan a hacerlo. De hecho, la historia es súper espectacular. La primer psicofonía registrada de forma, digamos, correcta es la de este señor. La primer psicoimagen, que no es lo mismo, porque uno es el audio, el otro es la imagen. Pones una pantalla en ruido blanco y colocas frente a esta pantalla, colocas una cámara de video o de celuloide mucho mejor, grabas entonces el ruido blanco, piensas en una persona o le haces preguntas a una persona específicamente que tú ya sabes quién es, que sabes que está fallecida, por supuesto, y luego revisas y aparecen imágenes, incluso en movimiento, de estas personas. Cuando este señor fallece, aparece en una psicoimagen, pero no de cualquier persona. Él le dice a su hija antes de fallecer, no sé cómo lo hizo mi madre, pero cuando esté del otro lado y lo sepa, me voy a presentar contigo. Ella comienza a hacer pruebas después de que fallece su papá. La hija. Y hace la primer psicoimagen de la historia. Okay. Y aparece él. El papá. Es asombroso. Ahora, hay que tener cuidado porque pues obviamente no vamos a desperdiciar agua. La forma más sencilla de hacerlo es encontrar un sonido blanco, que es, por ejemplo, el de las televisiones cuando no tienen señal, que hacen las antiguas, porque las nuevas ya simplemente se quedan en mute y pantalla negra. Pero antiguamente, cuando no había señal, se quedan en el Ese sonido no es un sonido pregrabado, es el sonido de la estática. Entonces, ese sonido es absolutamente random. No siempre suena igual. Si tú observas cómo está, es siempre distinto. Ese es el sonido que se necesita. ¿Cómo se produce sin una televisión? Abres la llave, por ejemplo, de la regadera. Ese es un ruido blanco. El sonido que hace la lavadora. Ese es un ruido blanco. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Que ese ruido blanco no impregne totalmente tu cinta. Si lo haces con un material tecnológico como un teléfono, etcétera, es improbable que puedas obtener una psicofonía. Pero si consigues una grabadora de cinta magnética que sí la siguen vendiendo, sí funciona, y también puedes comprar los cassettes, asegúrate de que tu cassette esté nuevo, lo abres, no hay nada grabado, es una cinta absolutamente virgen, la colocas, cierras esto, ruido blanco y preguntas. Pero tienes que saber a quién le preguntas, ¿ok? Ok. Es más fácil que te conteste un familiar a que te conteste quién sabe quién. Entonces, tienes que saber a quién le preguntas o debes estar en un lugar donde sepas que hay actividad. Ahora, ¿para qué lo utilizan esta parte de las psicofonías? Y esto, ok, si no les ocurre la primera vez, la segunda, la tercera, no pierdan las esperanzas. Lo mejor que te puede pasar es que tu familiar no se comunique contigo. Si no se comunica contigo, significa que está muy bien. Literalmente ha trascendido. Se le está pasando súper chévere. No importa si es tu hijo, tu madre, tu padre, tu hermano, no importa. Si no te contesta, créeme que está súper... Es que murió con mucho dolor, con muchas deudas, con muchos problemas, no importa. Si no te contesta, es que está bien. Por eso es que dicen que no los debes de perturbar, porque si preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, regresan y contestan. Sí. Déjame en paz, estoy bien. ¿Qué es lo que haces? Tú dices, ok, necesito preguntarle esto a una persona cercana a ti, familiar, que ha fallecido. En el lugar, no donde falleció, no hacía el lugar del accidente o la cama del hospital, donde estaba, donde vivía, donde más tiempo pasaba. Esta es la habitación de mi abuela. Yo sé que mi abuela
quiere decirnos algo, falleció y no tuvo tiempo de hacerlo. Cinta magnética, voy al lugar, coloco un ruido blanco suavecito, tss, que no haya nadie cerca, que nadie vaya a hacer una broma. Y ahí, de verdad, con mucha emoción, digo su nombre. Digo su nombre, yo sé que estás aquí, por favor, comunícate conmigo. Voy a dejar esta grabadora para que puedas dejar un mensaje. ¿Cómo te llamas? Aunque tú ya le has dicho su nombre, para saber que estás hablando con esa persona. Y haces un espacio. Luego, haces la siguiente pregunta. Puedes hacer la misma pregunta 2 o 3 veces para que quede, pero siempre tienes que dejar un espacio, al menos de 1 minuto, para que exista la respuesta. Luego haces la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que quieres decirme? Y dejas el minuto. ¿Qué es lo que quieres decirme? Dejas el minuto. ¿Cuál es el mensaje que quieres darle a tu familia? Y dejas el minuto. Después de eso, terminas, haces esta sesión, le agradeces que se haya tomado el tiempo y la energía para contestar y revisas el audio. En ese momento, no después, no al rato, no mañana, no. Que no haya una interferencia, que tú estés seguro de esto. Regresas y escuchas, le subes el volumen a todo y puede ser que existe una respuesta. Generalmente son respuestas muy cortas. ¿Cómo te llamas? Claro. Fepo. Y está ahí y queda. Yo preguntaba, bueno, que en dónde estaban, y tengo una psicofonía que dicen adentro. ¿Tú has practicado esto? Uf, claro, me fascina, me fascina. Vuelvo a esto. Claro. Cuando escuchas y te responden y acaba de pasar, es alucinante. Fíjate que aquí entre todo el equipo soy una persona que ha estado en lugares donde han matado gente, han hecho tanta cosa y brujería. Y a mí me pasa algo muy extraño, ¿no? Un amigo me decía, siempre lo comento, me dice, Lalo, ¿tú has comprobado que no existe vida después de la muerte? Me han dicho. ¿Que no existe? Que no existe. Ahí te va. ¿Por qué? Yo he oído muchas cosas y siempre voy a la lógica, ¿no? He escuchado. ¿Visto? No. ¿Ok? Pero no sé si yo es por el afán o con el objetivo diferente. En mis videos, yo no voy con el afán de buscar algo paranormal. Lo sé. A pesar de que yo voy por la parte de investigar y contarte la historia del lugar. Sí. No sé si mi energía o por cómo voy, yo no he podido al día de hoy ver algo. ¿Por qué tú crees que eso en lo particular pasa? Sí he estado en cementerios, he escuchado muchas cosas, pero que yo vea de frente a mí algo que pueda decir, esto no es de acá. ¿Por qué crees tú que pasa? Esa es la belleza de los fenómenos. No son recurrentes. Entonces, la probabilidad de que una persona que no lo está buscando lo encuentre es mínima. Esa es la verdad. Yo he visto tus videos, me gustan muchísimo. De hecho, me gusta mucho el de el elefante blanco. Me gusta mucho, es muy bueno. Entonces, pero entiendo totalmente. O sea, es muy raro que una persona que no está yendo a buscar eso le ocurra. Es muy raro, es muy raro. Ahora, cuando uno va buscando eso, yo me he dado cuenta de 2 cosas que son súper interesantes. Por eso es que llegué al punto de las psicofonías. Ahí está Alex, él me ha acompañado un montón de veces. Cuando vamos a un lugar, yo no digo, en este lugar pasó algo y dicen que aquí, que se parece, vamos a ver qué pasa. No, yo no voy con esa energía. Nosotros llegamos con respeto, con cuidado, etcétera, y decimos, a ver, si no pasa, porque no está pasando nada. Pueden haber ruidos. Sí. Siempre hay ruidos. Claro. Siempre hay ruidos. Hay animales. Estos lugares ya crecieron, ¿no? Y de repente una madera se talla con otra y suena... Sí. Pero no es un fantasma. Es una madera que se talló con otra. ¿Cómo podemos hacer que ocurra? Pues a esto nos dedicamos. Y entonces decimos, ok, vamos a este lugar increíble, nos lo van a cerrar totalmente, el Palacio de las Vacas, solamente vamos a estar nosotros toda la noche. Vamos a salir hasta el día siguiente en la mañana. De verdad no hay nadie. Podemos hacer un rave y nadie se entera. No hay nadie, pero no está pasando nada. Pero va con nosotros un santero. Es un palero,
para decirlo de la manera correcta. Es un Claro. palero. Ok. Y lleva una cosa que se llama el bastón de los muertos. Sí, sí, he Y me escuchado dice, hablar vamos a levantarlos. Nosotros sabemos que aquí pasaron un montón de cosas. Vamos a levantarlos. Subimos y él empezó a hacer lo suyo con los chamalongos, con el ron, y comenzó a golpear el piso y a levantarlos. Y yo dije, la verdad, en aquel momento pensé, no tiene sentido. de- Claro. Pero cuando sacamos la grabadora y le pusimos play, y esa cosa gruñía, bro. Horrible. Estaba molesto lo que estaba ahí. Se escuchó un grito como una niña, luego así. Yo incluso lo volteé a ver a él y vi su cara así de verde. Es que cosas muy malas pasaron ahí, pero también tienes que provocarlas, tienes que saber cómo buscarlas, no es Sí. nada más así. Y esa es la parte compleja. Por ejemplo, ¿tú has visto ovnis? Así que yo los haya visto así. Te digo que si los he visto, Ajá. siempre voy por la lógica de que es un avión. O sea, hay un lugar en específico en Nolo, Ajá. en Yucatán, el señor que hizo su pirámide de Chichén Itzá. Sí, que dicen que está fantástica y no es cierto. Ajá. Y ahí me ha mostrado por gente que ha ido ahí Ujú. videos de literal, como si fueran, como lo hacen en las caricaturas, que son así planeadores, ¿no? Redondos. Pero yo ver, nunca. Mira, hay un lugar, por ejemplo, en septiembre, o sea, ya falta bien poquito. Yo voy a estar en ese lugar. Ya no, o sea, qué mal que lo diga, es que ya la largué porque ya lo comenté. Ya no hay lugar. Es que es un grupo muy limitado de personas que van, pero no van. De hecho, yo no estoy anunciado. Ok. Nosotros vamos, pero no vamos para fotos y la convivencia. O sea, claro que lo hacemos. Van para porque vivir experiencia. vamos a ver ovnis. Literalmente no vamos a otra cosa. Vamos a ver ovnis. También fuimos a la zona del silencio. Ujú. Famosísima por eso. Sí. Y lo lógico es que es muy difícil ver uno. Pero vas con esa energía, vas literalmente a que el cuello te va a doler porque vas a estar así horas y horas y horas y horas. Gente que lleva equipo muy especial y todo. Y, por ejemplo, Alex nunca había visto un ovni como tal. O sea, bien. Y cuando llegamos, ver su cara de cuando ya ves algo real, Ajá. que es así de, pero hay ovnis, o sea, están ahí, sí, ahí están, y es increíble, o sea, es como, que a ver, voy a utilizar todo el sentido común. Aquí no cruzan aviones, estamos así en el pico de una montaña. De hecho, los aviones pasan allá, así lejísimos por allá está el aeropuerto. Obviamente sí se ven satélites, un satélite lleva Sí, eso sí lo he visto. una línea siempre recta. Puede llegar a parpadear por los movimientos de ciertas cosas y reflejos del sol. Pero en realidad siempre lleva una línea recta. ¿Qué otro tipo de aeronaves pueden cruzar por aquí? Drones, helicópteros. Todo eso lo podemos reconocer. Y cuando decimos, no, es que son aviones experimentales de los Estados Unidos, sí, pero lamentablemente yo estaba en México. Ujú. No, es que seguramente los van a probar ahí sobre Tamaulipas. Te juro, te lo aseguro que no. Menos en la Rumorosa, menos. O sea, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque si falla y se cae, ¿de Sí. qué te vas a vestir Estados Unidos? No lo hacen. Para eso tienen el Área 51 y un montón de lugares para sobrevolar y hacer pruebas. No las van a probar encima del territorio mexicano ni de otras naciones. Que sepamos, a menos que sea por otras razones. Entonces, ver 1, 2, 3 y de repente un montón que se dividen, crecen, cambian de dirección, se esconden, o sea, hacen cosas alucinantes. Grabamos unos que nunca los hemos mostrado, no sé por qué. Lo voy a buscar en algún momento y lo vamos a grabar. Fíjate, lo que te voy a explicar es muy raro. Talye, mi queridísima Talye, me empieza a gritar entre la gente, así, Fepo, ven, así. Entonces yo corrí y es como, es la orillita y después es un acantilado, ¿no? Y abajo ves los árboles. O sea, tú estás más en alto que la copa de los pinos. Son pinos, así. Los ves de esta distancia para abajo. Y entonces en ese punto me dice, mira. Y me pasa es un visor
Ok. de tipo FLIR, no de visión nocturna, no es el verde. Ujú. Pues no necesitas ponerle luz infrarroja y puedes ver, ¿no? Entonces, yo llegué todo alucinado y tomo esto y empiezo a observar. Y obviamente estás viendo la parte superior de los pinos y el cielo. Ujú. ¿En dónde está tu mirada? En el cielo. Sí. Porque estás pensando que ahí está el ovni, que de alguna forma no es visible al ojo humano, pero sí con tecnología, como lo hemos visto en un montón de videos que el Pentágono se ha visto obligado a desclasificar. No los desclasificó el Pentágono, lo hizo otra persona, pero bueno. Están ahí y yo estoy viendo el cielo y le digo, es que no veo nada. Me dice, ahí está, ahí está. Y yo así de, te juro que no estoy viendo nada, no estoy viendo nada. Estoy grabando, pero no veo nada. Y de repente me di cuenta. En la copa de los árboles, haz de cuenta que hubiese un helicóptero por encima, sin las hélices porque no se mueven, y que le estuviera tirando un spotlight. Entonces, así ves un grupo de árboles que están iluminados. Ok. Y tú estás viendo esto y de repente esa luz se mueve. Pero solamente por encima de la copa de los árboles. Y hacia arriba no hay nada. Ok, ya te Y se entendí. está moviendo. Es alucinante. Y es una experiencia muy rara, lo que te digo de la tecnología de estas entidades. O sea, tú no lo ves, tu tecnología no lo puede ver, pero cuando ellos prenden su luz, sí ves el golpe de la luz a través de Claro. la tecnología. ¿Cómo es un ovni? Es como nos lo muestran en las caricaturas, así redondo y platillos. ¿Hay unos así? Sí, hay unos así. Ok. Hay un montón de variantes. Te voy a comentar algo que es muy interesante, que no le gusta a los escépticos que se mencione, pero es muy interesante. ¿Tú has escuchado, por ejemplo, cuando se habla acerca de las probabilidades de vida en el universo? Ujú. Bueno, hay una ecuación como tal que lo estudia, pero la ecuación está mal. La persona se llama, ahorita te digo cómo se llama esta ecuación, Fermi creo que se llama, pero esta persona cuando hace su ecuación empieza a tomar en cuenta las cosas que en el momento en el que hizo la ecuación se consideraban que pudieran tener probabilidad de vida, ¿ok? Entonces, hoy en día muchas personas han introducido nuevos elementos a esta fórmula, que es, por ejemplo, nosotros hemos descubierto aquí en el planeta Tierra, no afuera, aquí en el planeta Tierra, más formas de vida, porque la ciencia todavía se debate de qué es la vida. Entonces, cuando nosotros buscamos una forma de vida, encontramos que no solamente existe los reinos que conocemos, el animal, el vegetal, el hongo, etcétera. No. También está, por ejemplo, el de las monedas. Y es distinto. Y hay muchos que son distintos. Un virus no es una planta, tampoco es un animal, tampoco es un insecto. Es otra forma de vida. ¿Y qué es la vida? De todo esto, cuando empezamos a introducir todos estos nuevos elementos, encontramos algo que es todavía más importante, que es lo que determina, por ejemplo, Avi Loeb, catedrático, Harvard, mente brillante, quien hizo la teoría de que el Oumuamua era una sonda extraterrestre que tiene que ver con el 3I Atlas, que también hizo el proyecto Galileo. Fantástico el señor, fantástico, una mente brillante. Sí. Así, top 10 en el mundo, ahí está Avi Loeb. Claro. O sea, si alguien dice, no, yo sé más que él, no. Él seguro sabe más que tú. Pero no solamente eso, no solamente eso. Esta persona tan preparada específicamente en esos campos define lo siguiente. Fíjate, si tú vas al desierto, llegas y observas el desierto, ¿hay vida inteligente? No, pues. No, ¿verdad? No hay. A simple vista no lo No hay ves. nada. Hay vida, Sí, claro. pero no la ves, No la veo. no lo escuchas. Está muerto. Pero si agarras un puñado, ni siquiera de aquí, no, ahí donde estás parado, así, sin ver, agarras un puñado, lo metes en una bolsa, te lo llevas a un laboratorio, sacas la arenita, la observas en un microscopio, ¿hay vida? Claro. ¿Mucha? Sí. Muchísima. Cuando observamos el entorno de nuestro universo, no lo observamos de la manera correcta. Esa es la cuestión. 1, estamos buscando residuos de vida orgánica. ¿Qué es lo que dice él? Busquemos vida inteligente. Claro, la vida inteligente se comunica, construye tecnología.
Cuando buscamos tecnología en el universo, encontramos muchísima. Claro. Muchísima. Que evidentemente no construimos nosotros. Mucha. Cosas que no podemos llegar a comprender. Objetos que están rompiendo las leyes universales de la física. Que se mueven de forma inteligente, que son gigantescos, que son más grandes que nuestro planeta. Y tratamos de explicarlo de una forma que no contemple la vida inteligente. Error. Cuando observamos entonces nos damos cuenta de que hay mucha vida inteligente. Y ahora modificamos entonces esta fórmula y preguntamos, no cuáles son las probabilidades de que haya vida allá afuera. ¿Cuáles son las probabilidades de que en nuestro sistema solar exista vida inteligente que construya tecnología con la que nos podamos entender? Uno diría, la probabilidad es 0, ¿no? La probabilidad es 100%. Ok. La probabilidad de que exista otra forma de vida inteligente en nuestro sistema solar es 100% sí hay. Yo soy de las personas que cree que el universo y las galaxias es imposible que solo la Tierra haya vida. Es que no es que creamos que es imposible. Es que Es la ciencia posible. determina que es imposible que no haya más vida inteligente. Mucha. De hecho, tanta que pensar que los ovnis es una sola raza es absurdo. Por eso vemos platillos que cambian. Por eso vemos objetos que parecen como muy austeros, triangulares, piramidales, circulares, esféricos, planos, que no van acorde a las leyes de la física, que no tienen un sistema de propulsión, que son de diferentes colores, plasmáticos, claro. Son un montón de formas de vida que están allá afuera. Oye, Febo, ¿y tú por qué crees que en este caso los ovnis o otro tipo de razas, si lo quieres ver así, cómo es que no hacen contacto con nosotros? Sí lo hacen, pero no lo tienen permitido. Ok. No es que haya una regla general que digan, No puedes hacerlo. no puedes hacerlo. Se llama prudencia. Ellos cuando se comunican con nosotros de un montón de formas, pero de un montón de formas, incluso hasta con Chico Javier, el vidente más importante de Brasil y de América, cuando de repente hacen contacto con estas personas, les indican ciertas cosas que son muy importantes. Les dicen, ustedes como especie humana han dedicado su tiempo, su energía y su esfuerzo únicamente a la evolución tecnológica. Pero su evolución moral y su evolución espiritual, que son dos cosas distintas, está estancada. Y eso es muy peligroso, porque la comunicación con una especie que solo sabe construir armas es muy peligrosa. Imagínate, piénsalo así. Nosotros vivimos en Yucatán, que es un lugar... ¿Tú eres católico? De nombre, ¿No? nada más. Pero... Creo en alguien ¿Tus superior. abuelos católicos? 100%. 100%. Cuando ellos te preguntan si crees en Dios, le dices no. No, le digo que sí. Ahí está, ¿cierto? Ok. Imagínate que nosotros vivimos en una sociedad, en un país, donde incluso por ley, pues tú puedes o no profesar una religión y puedes profesar la que tú quieras, incluyendo el satanismo. Claro. Y la ley te protege. Tienes todo el derecho de hacerlo. Pero tú sabes perfectamente que los mexicanos somos minoría en el planeta Tierra. Los jóvenes mexicanos que piensan diferente somos ultra minoría en el planeta Tierra. La mayoría de los seres humanos en el planeta Tierra le quitarían la vida a otro por no creer en su Dios o por decir que su Dios no existe, ¿cierto? Se inmolan, se tiran misiles solo porque esta Tierra Santa me pertenece. 3 religiones, 3 grupos peleándose por un pedazo de tierra muy especial, sí. Todo por una idea. Imagínate que tú eres una raza extraterrestre y los jóvenes inteligentes se preguntan, ¿por qué no hacen contacto? Ellos dicen, ay, no puedo. Quiero mostrarme abiertamente, pero no puedo. Porque cuando llegue, inmediatamente estas personas, que son la mayoría en el planeta Tierra, les destruimos totalmente su forma de vida. Imagínate. Uno piensa, sí, nos van a decir que ya no utilicemos combustibles. Ellos no se pueden meter en la forma de vida de nosotros.
Nosotros somos los que tenemos que evolucionar. Nosotros somos los que tenemos que dejar de pensar tonterías. Nosotros somos los que tenemos que dejar de hacer guerras. Nosotros somos los que tenemos que dejar de utilizar combustibles y formas de energía que destruyen el planeta. Nosotros, no ellos. Nadie nos va a decir nada, nadie nos va a llegar a golpear la mesa. Nadie. De hecho, varias veces se han extinguido especies y nadie mete las manos. No te compete. Yo lo que tú hagas en tu casa es tu problema. Y si un día se te ocurre que es muy interesante dejar el gas abierto y después de 5 horas prender un cerillo, pues lamentablemente te vas a morir, pero tú lo hiciste, ¿no? Yo no puedo llegar a vigilarte todo el tiempo porque tienes libertad, libre albedrío. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, queremos presentarnos, pero no podemos. Llega una nave, como los pleiadianos que llegaron con Billy Mayer. Y Billy Mayer, que creció en el seno de una familia absolutamente religiosa, ¿sabes cuál es la primera pregunta que les hace ya cuando sabe que provienen de otro planeta? No. ¿Existe Dios? Ok. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Sí, pero no el que tú crees. Todos los seres humanos que creen en Dios están en un error. De hecho, Dios no construye iglesias. Lo peor que les pudo haber pasado a ustedes como sociedad humana es tener religiones. No tengan religiones, por favor. Imagínate que llegan y nos dicen, oigan, se están matando por una cosa que no tiene sentido. Por favor, deténganse, ya no tengan religiones. Peor. Sí. Ese día comienza la Tercera Guerra Mundial. Ahora, yo te pregunto, ¿es prudente que se presenten en este momento? No, no tenemos la capacidad para entender eso. Ahora, que esa es la parte que a mí me gusta mucho promover en la gente. Ok, no se trata de criticar al prójimo. ¿Sabemos que está en un error? Sí. ¿Él sabe que está en un error? No. Nos toca a nosotros. No a mi generación, a la que está abajo, a la más joven. Cambien las cosas. De verdad, cambien las cosas. Generen un entorno, en serio, inteligente, positivo, moral, espiritual, para que vivan de una manera espectacular. Ya así que los papás, nosotros, mi generación y las de arriba, todos la regaron, chido. Ya, olvídense de nosotros. Bórrennos de la historia. Bórrenlos. Empiecen un momento distinto, inteligente, científico, positivo. Y entonces, hagan una carta abierta. Aquí. Así de, ok, ya nos pusimos de acuerdo, ya somos la mayoría que no pensamos en cosas absurdas y que los paradigmas no contaminan nuestro día a día. Adelante, pueden llegar. Fíjate, incluso en sociedades que son más inteligentes, que dicen, claro, los extraterrestres existen, científicamente tenemos el conocimiento, el contacto, muchas cosas. Eso pasa un montón de veces con muchísimos científicos, terminan haciendo contacto con ellos. Y se acercan con el gobierno y dicen, mira, vamos a hacer contacto con esta raza de seres extraterrestres. ¿Qué es lo primero que dicen? A ver, mano armada, militar, ¿es prudente hacer contacto? No, preparen armas, no sé qué, porque si vienen a conquistarnos. A ver, menso, si quisieran conquistarnos, nos hubieran conquistado hace... ¿Y claro. para qué? ¿Quieren nuestro petróleo? No digas tonterías. Con petróleo no llegamos a Alpha Centauri. Ok. Oye, fue muy interesante todo esto. La verdad es que muchas cosas de las que has compartido desconocía y se ve cuánto has leído, cuánto has investigado y vivido. En todo este tiempo, ¿tú has sentido o te ha pasado en tu vida que algún ente o algo te haya perseguido? O que te persigue al día de hoy, que sientas... ¿Perseguido? Ajá, en tus sueños, o que... Ya ves que hay personas que dicen, no, pues a un demonio me persigue, que está en mi casa y esto, ¿no? ¿Tú has sentido esa parte de que alguien te observe? Pues no así. No así. Lo que pasa es que a veces nos gusta... O bueno, no, voy a hablar en singular. A mí me gusta mucho experimentar ciertas cosas del lado positivo y también del lado negativo. Yo no creo que las cosas simplemente sean porque así nos las contaron en la iglesia, en la escuela o nuestros padres. Me parece que hay que llegar al fondo de eso. Claro que existen los demonios, no los que describe la iglesia, porque la Biblia no describe esto. La forma en la que nos han contado, la forma Hollywood, es falsa. Que si tienen cuernos... Extrañamente, no sé por qué, si los tienen, y no todos. Que si apestan, extrañamente apestan, y no sé por qué.
que si son súper negativos para el ser humano, extrañamente son terribles, terribles. Cuando existe algo así, una cercanía de ese tipo, cosas muy malas ocurren, muy malas. Y siempre, siempre finalizan con el fallecimiento de la forma más dolorosa, agónica, lenta y cruenta para las personas. Entonces no es algo de... La muerte no es un final al que temer, pero el lapso extendido mientras estás vivo y agonizando para llegar a la muerte, sí. Entonces esa es una parte difícil, gente que se vuelve loca y etcétera. Entonces no es algo como para tomarlo muy a la ligera. Hay que prestar mucha atención a esto. Que un demonio te ataque es extremadamente, extremadamente difícil. Es improbable. Es más fácil que veas un extraterrestre. Con eso te lo pongo. Eso por una parte. Por otra, existen otro tipo de entidades a las que les decimos demonios, que sí son muy comunes, que son estos seres del bajo astral, por así decirlo. ¿Qué son exactamente? No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, la documentación que existe a través de ellos es muy poca, pero las experiencias cercanas son muchísimas. Solo por poner un ejemplo, en un momento yo me di cuenta porque alteran tu energía, te alteran totalmente. Eso no hace que nuestras acciones sean del todo de ellos, pero sí pueden influenciarnos, como la característica que se le da a un demonio. Yo en un momento estaba en una relación y iba a tener un evento muy especial. Ok. Muy especial. Estaba muy contento, muy contento. Había pasado muchas cosas, había invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero. Y no era para que retornara dinero, era para que retornara cariño, amor. Iba a estar con las personas a las que quiero mucho, en una fecha muy especial. Renté un lugar, todo estaba saliendo perfecto, todo estaba saliendo perfecto. Faltaba un día para que ese momento llegara. En la noche me acosté normal a dormir, tranquilo, perfectamente bien. A mí me gusta hacer un ejercicio que es como meditar, más o menos, pero para poder conectar o canalizar con entidades que no son humanas. Estaba haciendo ese ejercicio, no pasó nada y me quedé dormido. De pronto, desperté y hubo una sensación muy rara. La puerta de mi habitación siempre está cerrada. Aunque yo esté solo en mi casa, tiene que estar cerrada. Okay. A mí no me gusta que las habitaciones tengan las puertas abiertas. De hecho, cuando estamos en la oficina, les digo, cierra la puerta, cierra la puerta. No me gusta, no sé por qué. Yo siempre la cierro. Y de repente, despierto, veo que hay un poco de luz y me doy cuenta de que la puerta está abierta. Pero no la vi así como, completa, sí, sino que está abierta unos, ¿qué será? 30 centímetros. Ok, sí. Y cuando observo, debiera de entrar mucha luz, pero no entra mucha luz. Hay algo que cubre desde el piso hacia arriba, está cubriendo totalmente el acceso de luz. Okay. Entra muy poca luz. Y lo que hice fue ver de abajo, no habían pies, era simplemente una cosa negra, y empecé a subir la vista hasta que llegué a la cabeza. Y la cabeza no era humana. Era como una oveja, no como un chivo, como una oveja negra, con los ojos sin pupila, pero inteligentes, como un animal. Okay. Tenía 2 cuernitos y uno en medio. Y solamente estaba ahí observándome. Vivo físico, observándome. Y cuando vi la cara, fue así como si te pegaran en el corazón, como así, el susto. O sea, un segundo lo ves y sientes horrible de que no es algo humano. Y en ese momento, como si estuviera hecho de partículas de polvo, quemado, algo así, como que y ya no estaba. Desapareció. Y entró la luz. O sea, esa cosa tapaba, cubría la luz, físicamente estaba ahí y solamente me estaba observando y se deshizo. Yo me quedé, dije, no se lo voy a decir a nadie porque ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Estaba muy nervioso. Lo dejé pasar. Llega de ese día, la noche, el evento. Y discutí con mi pareja. Ok.
Nos subimos a mi coche, empezamos a avanzar. Nunca había discutido tan fuerte con una pareja. Habíamos peleado por una tontería, pero si yo hubiese sido otro tipo de persona, si ella hubiese sido otro tipo de persona, o si no hubiese incluso en esa ira, en ese enojo tan poderoso, no hubiese tenido control de mis emociones, yo creo que eso hubiera acabado muy mal, con mucha violencia, ¿sabes? No hubo golpes, no hubo ni siquiera que me desquitara con el volante o algo así, nada. Pero por dentro había algo que me decía, arranca, rompe, tira, golpea, muerde, ¿sabes? Y estaba en el peor momento de cualquier relación por un enojo absurdo. Y de repente, ella abrió la puerta y se bajó y empezó a caminar a la nada. Y yo dije, es eso que estaba ahí. Era eso. Y le dije, no, sube. No te puedes quedar aquí en la calle, por favor, sube. Subió y le dije, no hablemos, por favor. En silencio, y nos fuimos. Y al día siguiente lo hablamos. ¿Por qué estábamos así? Porque tienen esa capacidad. Pero uno es responsable. Claro. Entonces, no te persiguen, no te acechan, pero si hay uno ahí, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Oye, y si te preguntaran todo este tiempo de todos los episodios que has grabado, la gente que has conocido, uno en particular que ha sido el episodio más difícil que has grabado. Difícil. O que hayas experimentado algo que no es normal. Pues es que son varias cosas. Por ejemplo, creo que uno de los episodios más difíciles de que grabáramos fue, por ejemplo, uno que hicimos con el maestro... se me acaba de ir su nombre. Qué pena. Es que él es el sobrino del niño Fidencio. Ok. Lo grabamos en la iglesia del niño Fidencio, en Espinazo, Nuevo León, pero tuvimos que acudir una cantidad de veces tremenda. O sea, fuimos tantas veces que ya era así como de, no te pases, o sea, ¿cómo? Y otra vez estábamos ahí, Primero llegamos simplemente como una observación de investigación. Luego, cuando nos dimos cuenta de que sí ocurrían cosas espectaculares ahí, por lo que pasa ahí, y que había una historia increíble que contar, regresamos y empezamos a hacer tomas y lo conocimos a él. Y luego, en un momento, el profesor Alejandro, gracias. Okay. En un momento, híjole, encontramos brujería. Uh-huh. Íbamos a hacer grabaciones y cosas. Era el último día que íbamos a estar ahí. Vimos la brujería y yo encontré un entierro. Es un ataúd que sirve para matar a la gente. Entonces le dije, vamos a abrirlo, porque estaba nuevo. Vamos a impedir que alguien muera. Y lo empezamos a abrir y de repente nos salpicó todo lo que había dentro. Me salpicó en la cara, salpicó un poquito a Alex. Las cámaras se apagaron inmediatamente y todo se puso muy mal. Estuvimos a punto de perder la vida, ¿sabes? Se puso muy mal, nos tuvimos que ir. Entonces fue muy caótico hasta que al fin pudimos llegar con esta persona. Grabamos dentro de la iglesia fidencista. Yo no creo que alguien más haya hecho una entrevista dentro de la iglesia fidencista con el sobrino del niño Fidencio, hablando del niño Fidencio, una cosa espectacular. Fue muy difícil, fue muy caótica, pero que hayan pasado cosas raras, extraordinarias. Hay un último capítulo que acabamos de grabar que fue con Alain Luna, donde hablamos de estas interacciones del mundo de los muertos que se han captado en televisión en vivo, en radio, y él justamente recibió una llamada en un programa que tenía que se llamaba Los Hijos de la Llorona. Él recibe una llamada de una persona que dice poder hablar con los muertos, verlos, etc. Y justamente en ese momento hay una mujer que se llama Maite que está ahí presente. Todo queda grabado. La mujer le dice su nombre completo a Alain, que nunca lo decía. No tenía por qué una persona saber su nombre. No era como que fuera público, como hoy puedes buscarlo a través de internet. Sí.
Pero no solamente de él, comenzó a decirles cosas personales a todos los que estaban ahí en radio. Y esta mujer comenzó a decir unas cosas terribles y él quedó muy impactado, porque él, yo lo conozco, es un muy buen amigo mío. Él no preparó esto, nadie de su equipo lo preparó, nadie hubiera preparado algo así, era una llamada absolutamente real. Y yo le encuentro, un día antes de grabar con él, en la noche encuentro eso y empiezo a documentarlo para hacerle una pregunta y hablar de ese tema. Yo no sabía que mi amigo había recibido una llamada así. Esa misma noche, él en su Airbnb, empezaron a tocarle la puerta y a abrir la puerta. Estaba solo y lo grabó. Y estaba muy asustado y llegó y yo lo vi muy mal. Le dije, ¿qué te pasa? Es que pasó esto. Y dije, qué raro. Empezamos a grabar, salieron volando cosas, se movieron. Hay un juguete que tenemos que movió la mano. Hay una cosa que ponemos aquí abajo para que no se vean los pies cuando grabamos. Salió volando. O sea, yo me espanté, salió volando. Y él se puso muy mal. Tuvimos que parar la grabación como media hora. Le pedimos ayuda a nuestro amigo Cristian Valero, que no debiéramos de hacerlo. Bueno, él le pidió ayuda. Se paró una cámara. No, bueno. Sí, sí. O sea, tengo por ahí una foto de cómo regresó él a Guadalajara y venía rendido, agotado, como si estuviera enfermo. Terrible, terrible, terrible. Todo por volver a hablar de una grabación maldita. No más. Sí. Yo creo que es impactante todo eso, ¿no? Escuchar las historias y que te pase en carne propia. Al principio, cuando tú empezaste a compartir ciertas historias muy fuertes, ¿tuviste en algún punto miedo de contar cosas que la gente no está acostumbrada? Sí, hay dos cosas que dan miedo. Porque una vez me amenazaron así, tal cual, así como estamos tú y yo sentados. O sea, ¿sí? Así. Directo. Esa fue una amenaza y otra amenaza no fue verbal, pero sí había una persona. Yo sé que suena bien ridículo. Acabo de ver un reel que hizo alguien para su cuenta de Instagram en Estados Unidos, un podcast donde hablan de un montón de cosas y de misterios, y estaban hablando de los hombres de negro. Y dice, yo vi a un creador de contenido de un podcast muy famoso en México que habló de que fue amenazado por hombres de negro. Y yo dije, ay, a ver, y salgo yo. Y yo dije, sí, es cierto. No me amenazaron como tal, pero estábamos hablando y tocando un tema muy, muy peliagudo. Cuando hablas de los hombres de negro, ¿hablas de los hombres literal como la película o qué? La película es... Me encanta. Ciencia ficción. Me encanta. Sobre todo la tercera me fascina. Me encantan los extraterrestres, sí. Pero no son eso. Para empezar, los hombres de negro no es como un organismo del gobierno de los Estados Unidos. Para nada. Es otra cosa. ¿Pero son seres humanos o qué? No todos. Es que esa es la cosa. Okay. O sea, hay muchas experiencias de investigadores muy grandes que han pasado por cosas impresionantes. Hay una investigadora que es una de las que... Voy a tener la oportunidad de conocerla dentro de poco. Se lo voy a preguntar. Casi nadie sabe esto. En un momento, la toman en contra de su voluntad, pero no con violencia. Sino que llegan unas personas y la observan y le dicen, ven con nosotros. Sin cejas, sin cabello, hablan raro, como si fuera un robot. Sombrerito, traje negro, caminan muy extraño, y le dicen, ven con nosotros, en un coche sin matrícula que debiera ser detenido. Uh-huh. Se sube y ella dice, ¿qué pasa? ¿Qué hice? Empieza a hacer preguntas y le dicen, no preguntes, vas a estar bien, no pasa nada, pero ven, quédate con nosotros. Llegan a un lugar, se bajan, la escoltan, hay militares de Estados Unidos, y observan como con disgusto que la introduzcan en un lugar. Entra sin credenciales, sin que le pidan su nombre, sin nada. Llega hasta un punto que sabe perfectamente en dónde está. Hay una puerta, dentro hay lo que ella piensa que es como un elevador. Siente el movimiento, no sabe si sube, baja o se desplaza hacia los lados, pero siente como ese momento como raro en el estómago. No sabe cuánto tiempo, puede ser 3 segundos o 5 segundos, es muy, muy rápido. Y cuando se abre la puerta, están en otro sitio. Claramente están bajo tierra o en otro punto. Cuando salen, caminan por un pasillo en absoluto silencio. Hay una puerta más. Y ahí hay una habitación pequeña, austerísima, sencillísima,
con una mesa, una silla y un folder. Y le dicen, no puedes tomar fotos, no puedes tomar videos, no puedes hacer preguntas. Lee lo que está ahí. Es verdad, es absolutamente verdad. No hay nada aquí para distraerte, para que erres, para confundirte. Lo que hay dentro de este sobre es verdad. Léelo, apréndete todo lo que puedas. En unos minutos regresamos por ti. Se salen, cierran la puerta, ella abre y lo que decía ese documento eran las razas que habían creado al ser humano, pero no solo al ser humano. Previamente habían terraformado, construido, diseñado este planeta y aspectos de la realidad. Ok. ¿Me entiendes? Sí. Como dioses, Sí. pero seres Como nosotros. como nosotros, muy inteligentes. Y lo leyó. Y leyó todo lo que pudo. Ella nunca ha querido hablar del todo de lo que leyó ahí, porque ella también sabe que es verdad. Y eso que estaba con ellos eran hombres de negro. Dice que acude y acepta porque se dio cuenta de que no eran humanos. Ujú. Es como si fueran seres ficticios, Sí. que Como si estuvieran en un otro cuerpo, no nada más que... algo así, Sí. no exactamente como un androide, algo raro. Entonces, por eso acude. Yo en un momento hablé de cosas, no es que no deba, claro, yo puedo hablar de lo que yo quiera, sino que en ese momento le molestaba a mucha gente. A hoy no, porque hoy en día ya nadie le hace caso a las momias de Nazca. Por eso creo que hay un misterio muy interesante ahí, en los pequeños. Yo estaba hablando de los grandes. Antes solamente existía María, la grande. Y yo les dije que habían más. Y mostré una fotografía. Eso me lo mandó un informante de Perú. Y también, ya me había hablado de eso Marcelo Larín. Yo sé que mucha gente no le cree, pero yo lo había visto. Yo había visto esas cosas y más cosas que todavía no salen a la luz y van a salir y son extraordinarias. Y espero que aprendamos a perdonar el hecho de que primero nos mostraron los homínidos, que en algún momento Krawitz nos mostró artesanías, porque lo que se viene es espectacular. Ahora, yo muestro esto, hablo de todo esto, estoy... De hecho, con Alex y con Fermex estamos viendo el estreno, estamos muy emocionados. Y cuando termina, bajamos de ese edificio, salimos, estábamos platicando de todo esto. Hay un momento en el que a Fermex se le hace una luz, como si alguien le apuntara una luz dorada aquí. Y yo me quedé así como, ¿qué está pasando? Porque él había contado de que había visto un día en su habitación una luz dorada y se movía, pero no había ningún punto desde donde entró esa luz y le pareció raro. Y cuando está diciendo esto, de pronto le aparece una luz dorada circular en la frente y yo dije, ¿qué? Y le dije a Alex, ven, porque él estaba fumando. Ven. Y cuando llegó le dije, mira. Y entonces él le veía los ojos y yo, era la frente y se movió la luz. Y le dije, ¿lo viste? Me dijo, no. Y Fermín decía, ¿qué pasa? Y yo le decía, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿cómo es posible que estemos hablando de esto y ocurre y bla, 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 bla? Y me dijo, ¿crees que vaya a pasar algo al respecto de esto, de las momias, de lo que hablaste, de esta información, etcétera, etcétera? El informante desapareció. O sea, fueron muchas cosas. Nos montó una página de internet para que pudiéramos tener acceso a todo esto y no parece que yo te la envié, sino hay una página de internet, descarga de ahí la información, de ahí saqué yo la fotografía. Y de hecho ustedes pueden ver ese capítulo, ese segundo que se grabó alguna vez con Marcelo Larín. Ahí está la fotografía y aparece y ahí sale, ahí está. Está la fotografía ahí y la mostramos, etcétera, y otras cosas. Yo no sé cuál fue exactamente, pero cuando estábamos ahí, de pronto, a la distancia donde está él, más cerca, a donde está esta cámara, literal, a esa distancia, había un hombre. Había un hombre vestido de negro. La descripción absurda del hombre de negro, tal cual, estaba así, recargado en un coche, viéndome. Serio, o sea, no dijo nada, solamente estaba así. Todo lo que habíamos estado hablando, evidentemente lo escuchó. Pero es que no tiene sentido que 3 personas, 3 adultos, no se den cuenta de que hay una persona a unos 3 o 4 metros. No tiene sentido, ¿sabes? No era un pasillo oscuro ni nada. Era la calle, sí era de noche, pero estaba la luz. Estaba ahí. Sí, extraño todo. Estaba ahí y solo me estaba viendo a mí, así. Y fue en ese momento de, vámonos. ¿Cuánto tiempo lleva esa persona ahí? No sé qué. Fermex se fue. Alex y yo subimos y no volvimos a bajar. Estaba muy asustado. Pero la vez que me amenazaron,
Y posiblemente me vayan a volver a amenazar porque ayer hablé bien feo de esto. Pero bueno, ayer hablamos de la Santa Muerte. Entonces, el Vaticano ataca mucho a la Santa Muerte porque se están haciendo muchos adeptos. Ya van 12 millones o más. Y no les gusta. Entonces ya la tacharon de satanista, brujería, santería, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente, pues porque no es como que se comunique con nosotros, dice ciertas cosas que a la iglesia no le gustan. Cosas que, por ejemplo, decía Dios a través de su cuerpo humano, su hijo Jesús, que era no religión, no iglesia. Y obviamente, pues que haya hoy en día iglesia con religión. No les gusta que se diga lo que su Dios, el que representan, dijo. Y tampoco que la Santa Muerte diga, ¿tú quieres ser católico y aparte ser devoto? Adelante. ¿Tengo que dejar un diezmo? No. No les gusta. Sí. Entonces, ayer hablaba de eso. Y cada vez que hablo de este tipo de cosas, las únicas personas que sí me han amenazado son de la iglesia. Okay. Me invitaron a cenar. Comer, cenar. A un restaurante de Polanco. Me dijeron que tenían una propuesta increíble. Yo les dije que no me interesaba. Y me dijeron, cuando vengas y veas de qué se trata, te va a interesar. Es de fenómenos paranormales, bla, 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 bla. Sí. Te vamos a dar permiso de hablar abiertamente, te vamos a mostrar cosas y vas a ganar mucho dinero. Endulzando la vida. Y yo dije, bueno, comamos, ¿no? Ajá. Comamos, cenemos. Y llegué y toda muy buena onda, una chica muy guapa, buena señora, muy guapa, muy buena onda, bla, bla, bla. Y antes de la propuesta o lo que sea, empezamos con detallitos. Yo no estoy casado, no tengo hijos, entonces es difícil amenazar a una persona que no está casada y no tiene hijos. Claro. Y me lo dijo así como muy, muy claro, ¿no? O sea, tú no tienes miedo de que te amenacen o que te vayan a hacer algo. Y dije, no, pues si me muero, me muero. Trasciendo otra forma de vida espectacular y ya, no pasa nada. Entonces, pues realmente no. O sea, yo creo que yo puedo decir lo que yo quiera. No necesito... si alguien me dice, no, porque te vamos a hacer daño y no sé qué, pues de todos modos lo vas a hacer si quieres, ¿sabes? Entonces, no me preocupa. Y me dijo, ya, pero ¿no te preocupa que le hagan algo a tu mamá? Y, Ok. Ahí sí, no hombre, pues cambió totalmente la plática. Y era muy sencillo, no queremos que hables mal de la iglesia. Wow. ¿Y has tomado esa advertencia o algo así? ¿Has dicho...? Pues la verdad es que, mira, a lo mejor va a sonar un poco imprudente lo que voy a decir. Uh-huh. Yo creo que el problema no es y nunca ha sido ni Dios, ni la Virgen, ni los santos, ni Jesús, ni el cariño y el amor y el respeto que la gente le tiene a estas figuras. Ese no es el problema. El problema son los empresarios que de una manera, pues, bastante negativa para la humanidad y para Dios, dicen representar, no lo representan, lucran con el cariño que nuestros abuelitos, nuestros padres le tienen. Lucran con eso. Se meten en la política, se meten en el crimen organizado, se meten en actos ilícitos terribles que tienen que ver con personas menores de edad. Hacen unas cochinadas terribles. Creo que si yo hablo bien o mal de ellos, de todos modos, ellos se siguen ensuciando. Solos. Quien habla peor de la iglesia son ellos. Claro. Nadie habla peor de la iglesia que sus propios actos. Esa es la verdad. Entonces se necesita una renovación total de los grupos religiosos. No podemos poner líderes que están locos, que les interesa únicamente el dinero, ese tipo de cosas, ¿no? Aunque salgan y digan, no, hombre, yo soy pura paz, pura paz, pura paz. ¿Y por qué proteges a gente que hace esos crímenes? O sea, eres el Papa. ¿Por qué los proteges? ¿Sabes? Sí. ¿Por qué los protegen? Esa es la verdad. Entonces, tenemos que aperturar la mente, tenemos que abrir los ojos a esas cosas. Y al final, si me dicen eso, mira, me vale. No me voy a quedar callado, no me voy a poner a llorar, no. Mi podcast no es para hablar mal de una religión, Claro. no es para eso. Pero, si estoy hablando de la Santa Muerte y en la investigación, evidentemente, una parte muy importante es lo que el Vaticano
piensa acerca de la Santa Muerte, ¿por qué no lo voy a contar? Sí. Yo no lo dije, lo dijeron ellos. Claro. ¿Y la vez que te amenazaron los hombres de negro, es la vez que me dijiste que estaba apagado? ¿O Sí, qué? esa vez. Ok. No dijo nada, pero para mí fue muy claro y yo Fue dije... como que hay una advertencia, ¿no? Creo que de alguna forma era... No sé si es un simbolismo, ¿no? Me he visto de negro para que sepas. Ujú. Igual se puede haber vestido de rojo, de café o de deportivo, no lo sé. Pero simplemente el hecho de que un hombre con ese concepto de los que sí hemos estudiado lo que son los hombres de negro y decimos, no es para nada lo de la película, no. ¡Wow! Es otra cosa, sí. Uy, a veces amenazan y es muy feo, sí. ¡Wow! Hay un creador de contenido muy interesante en Estados Unidos, tiene un canal que se llama Secure Team. Buenísimo. Búsquenlo. Secure Ok. Team y busquen cuando... creo que se llama Ryan. Busquen cuando este cuate, el host de Secure Team, lo amenazaron hombres de negro. Tiene fotografías y videos en un coche ¿Neta? negro, como de película, sin O sea, fíjate cómo es esto. No sé qué sean exactamente, pero desde su casa, con la amenaza de que no saliera, se va y se para un coche. A partir de que se hace de noche, el coche va y aparca con una persona adentro, pero está en un punto que desde cualquier ventana de su casa Se puede. no se alcanza a ver la matrícula, no se alcanza a ver bien la cara del sujeto. Y no hace nada, solo está ahí. Y él está, pues, con muchísimo miedo, porque le habla a la policía, pero la policía le dice, es que no podemos ir porque hay una persona aparcada en un lugar público, Claro. pero pueden ir a revisar. No. Imagínate si la policía hiciera eso. Todos los días así, todos los paranoicos estarían hablándole a la policía. Entonces no van. Y está ahí. Y él está asustado. Y ya le mandaron amenazas, etcétera. Y cuando quiere salir de su casa, que le dicen que no salga, hay un coche aparcado con un tipo vestido de negro, pelón sin cejas, con sombrero, en un punto específico donde no se puede ver la placa ni la cara. Ok. Es alucinante. Creo que nos podríamos llevar horas y horas platicando de cosas muy interesantes. Veo que igual has colaborado con personalidades muy, muy grandes, con muchísima gente. Tú en lo específico, ¿cómo seleccionas a tus invitados para el podcast? Pues al principio lo seleccionaba de una forma, no es que lo seleccione, más bien yo creo que las puertas están abiertas para las personas que quieren contar una historia, pero hay formas de hacerlo. Entonces, digamos que he descubierto que la gente se siente mucho más atraída, no hacia las personas que tienen números grandes, sino más bien hacia las historias espectaculares bien contadas. Yo conozco gente que tiene historias fenomenales y les digo, oye, ven al podcast. Cuando llegan y se sientan y prendo la cámara, no funcionan. No funcionan. Incluso creadores de contenido, pero hacen otro tipo de contenido. Entonces, en una entrevista no funcionan. No pueden terminar de contar una historia, se ponen nerviosos, se atropellan, no terminan la idea, etcétera. Y pues no funciona. Entonces, la selección de una persona, literalmente, es que debe de tener el punto más importante, una investigación o muchas, o sea, que se dedica a esto, una experiencia real sobre esto, conocer del tema y que de verdad, no le tenga miedo a la cámara, no le tenga miedo a la entrevista, que lo haga espectacular. Porque la gente hoy en día, hay tantos podcasts de temas paranormales ya y del fenómeno humano y etcétera, tantísimos, que una persona que funciona lo vas a ver repetido en todos los podcasts. Pam, 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 pam. Y está bien. Y luego va a abrir su podcast y vas a ver repetido eso un montón. Entonces, ¿por qué no hay gente nueva? Porque cuando llegan son difíciles. Son difíciles. Luego, hay gente que miente. Entonces es muy peligroso. Es muy peligroso porque las mentiras son muy espectaculares y te llevan a muchos números. Pero le estás haciendo mucho daño a la realidad. A la realidad del fenómeno, me refiero. Que cuando dices la verdad. Y hay cosas muy espectaculares. Entonces, no se necesita eso, simplemente se necesita trabajar un poco más. Y es la parte difícil. A veces, acabo de grabar, por ejemplo, con Claudio Yarto, de Caló. Ok. Tiene unas evidencias y anécdotas espectaculares. Yo no sé que también lo vaya a recibir la gente, porque a lo mejor van a esperar algo así gigantesco, porque es Claudio Yarto.
Y por otra parte, en esa misma semana, grabé con una persona, es un actor, se llama Sergio Rued, pero no es un actor muy conocido. De hecho, es muy poco conocido. Pero su historia. qué bruto. Qué bruto. Justo una de las cosas que las cuales a mí me cuestionan del podcast es que lo mismo que a mí no me interesa quién seas, sino la historia que tienes que contar, ¿no? Claro. Inclusive, y aquí el equipo sabe, hay gente que no se dedica a redes y me ha generado más millones de vistas que una que es popular en redes, simplemente por la historia que tiene detrás. Oye, si veo que, pues lo que me comentas, has pasado cosas fuertes, te han amenazado. Si Fepo mañana desapareciera, ¿con qué episodio o anécdota o cómo te gustaría a ti que te recuerden? Pues, si desaparezco, que sea porque me secuestró una raza de seres extraterrestres benévolos. O falleces. Bueno, en algún momento voy a fallecer. Entonces, la verdad es que si fallezco de forma natural, o natural me refiero a, pues, como sea, ¿no? Sí. Incluso un accidente que puede pasar, o porque me comí algo que no había comido. La verdad es que no me gustaría que pensaran en mí como un recuerdo. Más bien me gustaría que la gente tomara quizá el ejemplo, el poquito ejemplo que pueda darles, para que entonces hagan algo espectacular y que consigan las cosas que yo quiero conseguir. Yo quiero conseguir que exista un contacto abierto, de verdad. Quiero que exista una aceptación clara de la ciencia al respecto de esto. Entonces, creo que sería muy importante eso. Ahora, que si me secuestran los extraterrestres pasado mañana y no me traen de vuelta, muy bien. Desaparecí sin dejar rastro, ya saben dónde estoy. Entonces sí. Hay varios capítulos que a mí me parecen los más interesantes. Fíjate, del fenómeno no humano, te voy a decir 2, que me gustaría mucho que la gente comenzara por ahí, del fenómeno no humano. Uno es con el biólogo Ricardo Rangel, específicamente porque ahí se habla de 3 cosas que me parecen increíbles. Su experiencia, que lo llevó a un descubrimiento científico médico brutal, gracias a los seres extraterrestres, las momias de Nazca y la piedra anómala de Colombia. Todo en ese capítulo. Ahí está. Y es fantástico. Al final hasta se me están haciendo las lagrimitas de tanta emoción que me da. Claro. Y diría yo que el capítulo que se llama el Bob Lazar, el primer informante. Por otra parte, lo que tiene que ver con brujería, fenómenos paranormales, etcétera. Hay un capítulo que a mí me gusta muchísimo, que fue la última vez que estuvo mi madre conmigo en Podcast Paranormal. Hoy va a haber un nuevo capítulo, pero ese específicamente donde nos habló de cómo ella comprendió y salió adelante con muchas cosas a través de la brujería, lo que es la alta magia, etcétera. Así se llama el capítulo, de hecho, Alta Magia. Ese me parece que es uno de los mejores capítulos que la gente puede ver para entender. Y el capítulo con Alain Luna, que es muy reciente, esos me gustarían porque contienen las cosas que a mí más me gustan. Por un lado, el fenómeno extraterrestre, un buscador incansable de la verdad a través de la ciencia, Bob Lazar. Por otro lado, pues evidentemente mi madre y la magia, la alta magia. Y por otro lado, lo que me causa miedo, pero curiosidad, el mundo de los muertos, que se manifiestan a través de programas de radio y todo. Me encanta. Bueno, pues Fepo, igual te quiero preguntar a ti en lo particular. Mencióname, sin dar contexto, para la gente que quiera vivir a lo mejor una experiencia paranormal, un acercamiento, para ti en lo particular, 3 lugares que a ti te hayan marcado y que la gente que le gusta esto tiene que visitar. Bueno, hay unos lugares que no puedes visitar. O sea, que no se pueden visitar. La Posada del Sol, en la Ciudad de México, no puedes visitarla, pero si tienes la oportunidad y ahí, con mucho respeto. En lo que se refiere, por ejemplo, a cuestiones paranormales, pero que son más bien como de milagros, que debes de visitar y tener mucho cuidado porque tienes que ir en el día. Cuando veas que faltan 2 o 3 horas para que se meta el sol, vete de ahí. Es peligroso el camino. Espinazo, Nuevo León. Casa del Niño Fidencio. Lugar donde sí o sí tienes que ir. Es el único lugar donde yo he visto que están las evidencias físicas reales de milagros. Hay una pared que está repleta de muletas, donde literalmente llegaba gente que decía,
tuve un accidente, no puedo caminar. Y le decía, muy bien, el niño Fidencio, ven conmigo. Le quitaba las muletas, lo agarraba de la mano para que no se cayera, las tiraba y le decía, camina. Caminaba. Okay. Increíble. Cosas, fotografías, cartas. No, una cosa, es espectacular, espectacular. ¿Quieres saber que existe los milagros? Ahí. La Rumorosa en Tijuana, Sí. si tienes la oportunidad, porque ahí sí o sí ves ovnis. Y probablemente el tercer lugar, diría yo, es que también es muy difícil. O sea, no es una experiencia grata, es una experiencia... Por eso dije a quienes les gustaría a lo mejor vivir Sí, algo pero muy diferente. Y me incluyo también. es que es muy peligroso también, es muy peligroso. Yo les diría que la zona del silencio, Ujú. porque sí o sí creo, puedes llegar a ver ovnis, pero hay un lugar en el que apenas vamos a hacer el viaje y vamos a hacer todo esto, que según me cuentan y todo lo que he estudiado, es más probable que veas ovnis claros. Bien, es súper seguro, no está el desierto diciéndote largo, 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 con alacranes que te quieren picar y que te mueras, y que se hace el alimento de los buitres. O sea, claro. Tepoztlán. Ok. Para mí sería ese el número 1. Ok. Y bueno, la pregunta ya para ir cerrando. Que ya nos hablaste de muchas cosas. Ya Ay, tenemos... Miramar, perdón. ¿En dónde? Miramar. ¿Miramar? Sí, claro. Ahí también ves ovnis, sí o sí. Ok. A todo lo que tú sabes y ya nos comentaste, Fepo, ¿en qué cree? Pues, o sea, te refieres a... Sí. Es que yo creo en muchas cosas. Pero así que... A ver, ¿tú le rezas a alguien? ¿Le No. pides a alguien? No. Ok. A mí me gusta hacer magia, Magia. pero no utilizo emisarios. Ok. Y he escuchado yo una frase que dicen que tú tienes que creer en algo porque en alguien superior a ti. Ese ser superior a lo mejor para ti, ¿quién es? ¿Te lo has puesto a pensar? Es que no, porque hay una cosa, que hay un error en esa idea. Ok. Te lo voy a decir, pues es bien importante. Si no se comprende, la magia no te va a funcionar. Nosotros no somos exactamente esto que está aquí. Para empezar, la ciencia ha descubierto que la materia no existe. Entonces, ¿cómo? Pero si puedo tocar la mesa, no. Parece que puedes tocar la mesa. La impresión que nos dan nuestros sentidos es que esto es sólido y que produce ruido cuando lo toco y no puedo atravesarlo. Sin embargo, sí sabemos que es energía que oscila en una frecuencia distinta, por lo tanto, se repele, dando la impresión de que se puede tocar. Todo esto en conjunto nos hace entender algo que es muy importante. La conciencia no radica en un objeto físico, es decir, en un cuerpo. No estoy hablando del cerebro, no estoy hablando de la máquina biológica que procesa el pensamiento, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la conciencia, estoy hablando del espíritu. El espíritu no está dentro de tu cuerpo. Okay. La conciencia no está dentro de tu cuerpo físico. El ser humano se complementa por un conjunto de cuerpos. Algunos dicen que 3, otros que 7, otros que 11. Ese conjunto de cuerpos hace a un ser humano. Pero el verdadero ser humano es uno que se conoce como el ser superior, tu yo superior. Cuando tú estás entablando una conversación y una relación con un ser extraterrestre, tú podrías decir, ellos son más avanzados que nosotros, en apariencia, en este cuerpo físico. Pero mi yo superior es igualititito. Está en el mismo nivel que el de ese ser que está frente a mí. Y puedo asegurar que el de cualquier ser consciente, inteligente de la galaxia. Tu yo superior es igual de poderoso. Porque ese yo superior, algunos dicen que es la partícula de lo que conjunta a Dios. Toda la suma de los seres superiores, de los seres conscientes de esta realidad y de la otra, en su conjunto, esa es la conciencia de Dios. ¿Cómo puedes creer en algo más grande que Dios si tú eres parte de Dios? ¿Me entiendes? Sí. No tienes que hacerte pequeño, al contrario, alégrate de tu grandeza, porque entonces te das cuenta que en esta pequeñez
en este breve espacio de tiempo que estamos experimentando como seres humanos, tu yo superior puede modificar el todo. Entonces, cuando emprendes en algo, cuando te enamoras, cuando haces tantas cosas, si le solicitas a tu yo superior, y es algo que tu yo superior quiere para ti porque es el mismo, va a ocurrir sí o sí. Por eso le digo a la gente, y prueba viviente de eso, literal, soy yo. Si tú te dedicas a hacer aquello que te apasiona, sí o sí te va a ir bien. No hay forma de que te vaya mal, porque quien va a determinar la realidad del tejido, del todo lo que vas a experimentar a partir del momento en que lo decides, es tu yo superior. Es capaz de controlarlo todo, todo. Pídele eso. Pídele lo que para eso te trajo, para que experimentes de una forma espectacular la vida. Yo no necesito creer en un Dios. Quizá otras personas sí, y está bien. Está súper bien, repito, cada quien puede creer en lo que quiera. Sí. Pero me parece que si primero le pedimos a ese yo superior y nos atiende bien, y nos trata bien, y nos cuida bien, y nos entrega aquello que solicitamos de manera positiva porque es positivo para nuestra vida y la experiencia de los demás, pues está padrísimo. Yo no creo de verdad, yo no creo en la forma que nos han contado de los dioses, ni siquiera de los seres extraterrestres. He experimentado que es otra cosa. Seguramente estoy en un error. Lo descubriré cuando más adelante entienda las cosas o fallezca y experimente otra forma de vida. No importa. Mientras tanto, no te puedo decir que yo creo en algo superior a eso. Ok, pues bueno, Fepo, pues la verdad es que agradecerte mucho por haber estado en este podcast, uno de los más entretenidos, la verdad. He aprendido mucho y me quedo sin palabras de todo lo que me has dicho. ¿Algo más que quisieras agregar? Sí, creo que siempre hay muchas gracias. Primero que nada, te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a tu público. ¿Sabes? Yo le agradezco mucho a los yucatecos, a los y las yucatecas, de verdad, porque aunque yo no nací aquí, me siento totalmente yucateco y me da mucho gusto haber encontrado de alguna forma un lugar tan hermoso en el que he pasado más tiempo, tanto que básicamente es como si hubiese nacido aquí. Me da muchísimo gusto, lo llevo en el corazón, mi parte americana, latinoamericana, mexicana y yucateca la llevo de verdad en el corazón. Pero creo que siempre hay una cosa que nos compete a los creadores de contenido cuando de repente conectamos con las personas. Y cuando al final, en el cierre, nos preguntan acerca de algo que le quieras decir a la gente, generalmente anunciamos nuestras redes sociales, plataformas, sí, vayan a seguirnos, aquí se pueden entretener. Me gustaría hacer algo distinto, ¿sabes? Estoy muy agradecido no solamente con los yucatecos, sino con la realidad, con las personas, porque nos han acogido muy bien, les gustan nuestros proyectos y lo que hacemos, y eso nos permite hacer lo que nos apasiona. Entonces, quisiera ocupar este espacio solamente para decirles que de la misma forma en la que yo me siento agradecido con tantas personas, por ese recibimiento sin juzgar tan rápido, de darse el tiempo de escucharme, de escucharnos y de comprendernos quizá en nuestra forma de existencia, que nos permite vivir de lo que nos apasiona. ¿Qué les parece si ustedes que están escuchando esto, solo por este momento se permitan soñar, hacer una pausa en su vida y pensar qué es aquello que me apasiona? ¿Es prudente hacer el cambio y empezar a vivir una vida espectacular? Yo sé que la respuesta es sí. Inténtalo. Que el día de mañana nosotros te podamos ver a ti en un podcast, recibiendo un premio, siendo galardonado como un deportista impresionante, y que pues digas qué chido que en un momento tomé una decisión importante. Pues bueno, esas son las palabras de Fepo. Nuevamente agradecerte mucho y desearte todo el éxito del mundo. Esperamos, la verdad, que tenerte en algún otro momento, en otro episodio, para hablar de otros temas muy interesantes como el día de hoy. Y pues no está de más, tus redes sociales, ya para ahora sí. Bueno, a mí me encuentran personalmente como FepoMX, pero nos pueden buscar en todas las redes sociales. Tenemos varios proyectos. Ahorita estamos promoviendo uno nuevo que es para los amantes del terror de verdad, para mayores de al menos 16 años. Ok. Sí es muy terrorífico. Son las narraciones, se llama Siniestro, pero tenemos todos los otros canales: Insomnio, Criminalmente, Podcast Paranormal.
Y bueno, próximamente vienen otras cosas, pero eso es ahorita, ¿no? Ok. Cada uno para lo que les guste más. Bueno, pues ya saben, amigos, recuerden compartir, darle like y reaccionar. Yo me despido. Recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate, porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta la próxima.